Sí, ya. Hola Carlos, buenas tardes. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar con la sesión, que hoy es una sesión un poquito pesada. A mí las clases de teoría... Hola Carlos, ahí te va a escribir en el chat también. A mí las clases de teoría siempre, venga, yo les pongo la cámara para saludarlos. A mí las clases de teoría siempre me parecen un poquito complejas, porque es mucha información que ustedes tienen que asumir y absorber, y esa esponja se va llenando de agua y hay veces no aguanta más, pero para eso queda la grabación, listo. Entonces el día de hoy vamos a ver mucha teoría, porque vamos a ver todo lo que tiene que ver con agentes. La idea es irlo comentando, irlo discutiendo. Si tienen alguna duda, sugerencia, no es sino que levanten la mano en cualquier momento o simplemente hablan y no hay ningún problema. Me interrumpen y comentamos, miramos cómo les parece ese tema, la información, todo listo. Todo toda esta tracamanada de datos que les voy a pasar son más o menos el resumen de estos 4 libros. Entonces, son libros que a mí me encantan, yo soy amante de la simulación. Este libro, por ejemplo, es el papá de la simulación basada en agentes. Es muy bonito, lo encontré en promoción en Busca Libre y me ha encantado, me parece genial. Entonces, todo lo que está aquí condensado es el resumen de todos esos libros de simulación, de todos esos contenidos. ¿Listo? Puede ser un poquito pesado, como les dije, porque es mucha información que vamos a ver en casi que en hora y media, y al final, al profesor Johnny ahí mismo le chocó la teoría y se fue. Vamos a hacer como hora y media, vamos a ver si lo tratamos de avanzar un poquito, y al final vamos a hacer nuestro primer agente, ¿listo? Nuestro primer autómata celular, que es la idea de la clase de hoy. Yo los voy a guiar en todo momento con el algoritmo. El algoritmo es muy sencillo y vamos a trabajarlo, ¿listo? Jóvenes, ¿alguna duda hasta el momento? No, profe. Listo, entonces vamos con toda. Voy a cerrar la cámara y vámonos para la presentación. Listo, ya saben, si tienen alguna duda, me escriben ahí, levantan la voz, lo que quieran. Conmigo no hay ningún problema, listo. Bueno, vamos a trabajar lo que es la simulación basada en agentes. A mí me gusta siempre como esas frases motivacionales, me encantan. Soy muy empeliculado con eso, a mí me encanta la ciencia, mi sueño frustrado es ser divulgador científico. Lastimosamente no tengo ni el carisma ni la cara para hacerlo. Entonces, the good thing about science is that it's true whether or not you believe in it. Y este es de Neil deGrasse Tyson, que dice, venga, la ciencia es verdadera si usted no cree en ella. Y me parece súper bacán. Listo, vamos a ver unas cuantas palabras claves en este curso. Listo, las palabras claves, yo muchas veces utilizo ABS o SBA o ABMS, es simplemente por bobadas que yo utilizo casi que diario. En este caso, ABS o ABM o ABMS o SSBA es Agent Based Modeling. Agent Based Modeling, hay muchas formas de decir. Por ejemplo, tenemos la forma británica de decirla y la forma como americana de decirla. Recuerden que si ustedes están utilizando modelado y para hacer búsquedas de literatura tienen que utilizar estas dos ramas de la expresión de modelado en cuanto a la literatura, lista, para que lo tengan en cuenta. Agent-Based Modeling y Simulation, casi la palabra simulation no se utiliza para describir la simulación basada en agentes, se utiliza más el modelado, porque usted hace parte como de ese ser supremo, y lo vamos a ver más adelante, que uno suele ser como un ser supremo cuando está modelando agentes. En ese caso, EBM es Equation Based Modeling, es decir, un modelado basado en ecuaciones. CA lo vamos a ver mucho en este primer módulo, y es Cellular Automata, que son autómatas celulares. También se conoce como tessellation, también se conoce como estructuras homogéneas, estructuras celulares, estructuras de teselación. Y teselación es como ese tipo de plano en el cual usted tiene formas geométricas en las cuales no se interconectan, pero sí están formando figuras muy detalladas o con algún patrón específico. ¿Listo? Para las matemáticas, la teselación también se detalla como ese tipo de características de altas dimensiones en donde las geometrías pueden variar en un momento periódico, ¿listo? Y pueden incluso generar patrones repetitivos, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Agent-Based Social Simulation, hay una parte de la simulación basada en agentes que es muy orientada a los componentes sociales.
AI, que es Artificial Intelligence, que la simulación basada en agentes es uno de los paradigmas de la inteligencia artificial, pero debido a su complejidad y a los software específicos, no es muy fácil de programar y por lo tanto no es tan utilizada como en algoritmos de inteligencia artificial ampliamente divulgados, como lo es el Machine Learning, el Deep Learning, todo esto. API es un Application Programming Interface. Cuando yo les digo una API, entonces es como si una empresa me prestara su programa para yo utilizarlo sin tenerme que comprar. Una API es simplemente una conexión a utilizar unos recursos de otro programa. CAS es Complex Adaptive Systems, MAS es Multi-Agent Systems, SAS es Social Aspects of Agent System, son los aspectos sociales. ACI es Asynchronous Cellular Automation, Stochastic Cellular Automation, que es más que todo basado en aleatoriedad. IBM no es la empresa computacional, sino que en este contexto vamos a hacer como Individual Based Modeling, y son esos modelos en donde solo un individuo interacciona con el entorno. ¿Listo? Luego de todo este tipo como de siglas que vamos a utilizar en el día de hoy, nosotros vamos a ver, venga, ¿por qué la simulación basada en agentes? Pues nosotros no tenemos un mundo tan ideal. Una de las situaciones es que la naturaleza y los mundos sociales o los problemas sociales son muy complejos y necesitan ciertas características que, por ejemplo, la simulación dinámica o la simulación discreta no me proveen ese tipo de riqueza computacional o esa riqueza para cada individuo que sí me brinda la simulación basada en agentes. Y es que la simulación basada en agentes me personaliza el modelo. Es decir, yo puedo tener un modelo computacional en donde un individuo y un objeto es autónomo y tiene sus propias acciones y sus propias actividades. Algo así parecido como jugando esos juegos de Age of Empires o League of Legends o Farmville, los que jugaron en Facebook, el de la granja, que usted ponía unas actividades a ciertos personajes y estos tenían sus metas y eran orientados por esas metas. Eso es muy similar a la simulación basada en agentes. Y una de las cosas que me impactó a mí en la simulación basada en agentes es que es como un juego. Uno lo que está tratando es a simular un espacio de la realidad, un componente de la realidad, pero uno lo que está haciendo realmente es, venga, vamos a tratar de identificar la realidad y cómo podemos jugar o manipularla para tener un beneficio científico y social sobre ella. Y es que la simulación basada en agentes es uno de los fenómenos, bueno, es uno de los tres paradigmas de la simulación, en donde este fenómeno y este término son más que todo relacionados es por las interacciones, es decir, cómo cada objeto computacional interacciona y se relaciona con estos nuevos entornos, ya sea con un mapa, ya sea con el suelo, ya sea con un entorno, con una taberna, porque yo puedo simular lo que yo quiera y lo puedo hacer tanto en elementos 2D como en 3D. ¿Listo? Y la simulación basada en agentes es una metodología que puede ser aplicada promiscuamente, porque tiene tantas aplicaciones y hay tantos ejemplos en la literatura que casi podemos decir que la simulación basada en agentes puede solucionar todos esos problemas en donde nada más funciona. Casi siempre que nosotros, como lo decía el profesor Johnny al principio del curso, la simulación llega cuando usted ya agotó los modelados analíticos, los modelos físicos, los modelos computacionales, los modelos, por ejemplo, de ecuaciones. Cuando usted ya no tiene ninguna otra forma de solucionar un problema, casi que la desesperada es la simulación. Y en los últimos 20 años la simulación ha crecido casi exponencialmente. Y es que la simulación tiene esos tres paradigmas, como les decía, los eventos discretos que están a la izquierda, la simulación basada en agentes y los sistemas dinámicos. Esos son los tres paradigmas de la simulación. Ustedes van a ver estos tres paradigmas en este orden, en este curso. Van a ver eventos discretos, que ya la trabajaron con el profesor Johnny Fernández Ceballos, en donde tienen lo que son las entidades, los objetos pasivos. Las entidades son esos servidores en donde ustedes tenían que asignarle un tiempo de servicio y ustedes detallaban cuánto tiempo se demoraba, ya sea exponencial. Entonces, cuando ustedes ven que es un modelo MM1, ustedes saben que es un modelo basado en estocasticidad, es un modelo basado en acumulación de distribuciones exponenciales. Y en este caso, yo puedo trabajar lo que es transporte, lo que es colas, lo que es inventario, lo que es infraestructura y algunos recursos. ¿Qué pasa con esta simulación discreta? Que es que, como su nombre lo llama, es enfocada en objetos o en eventos discretos, es decir, personas, características, detalles y todo esto. Y miren que su entorno o nivel de abstracción es mediano.
porque vemos acá en la barra vertical que tenemos nuestro nivel de abstracción y acá tenemos como nuestra capacidad de identificar individualmente los objetos, ya sea continuo o discreto. Por ejemplo, esta raya que está segmentada me indica a mí la diferencia entre primariamente continuo y primariamente discreto. La simulación basada en agentes está en los aspectos de primariamente discreto, porque tenemos elementos orientados a esas variables discretas. ¿Listo? En este caso, la dinámica de sistemas y sistemas dinámicos trabajan lo que es los grandes niveles de abstracción, por eso está en la parte superior, ese nivel de abstracción gigante de los flujos, los datos, los diagramas de Forrester, esos diagramas de causalidad que son los que tienen refuerzos positivos, refuerzos negativos, todas esas características están orientadas a un alto nivel de abstracción. Venga, como una población se comporta mediante estas características de flujos de información. Y en este caso, la simulación basada en agentes se encuentra en el medio y miren que tiene un aspecto muy amplio. Es decir, yo puedo llegar desde el micronivel, casi que desde modelar comportamientos individuales de células, de componentes tan pequeños que puedan ser incluso complejos en este caso, a grandes complejos o a grandes modelos complejos de abstracción. Por ejemplo, mapas, comportamientos de ciudades, comportamientos por ejemplo, flujos de grandes cuerpos de agua, como lo puede hacer la dinámica de sistemas. Y en este caso, nosotros vamos a enfocar en lo que es la simulación basada en agentes y en los componentes que tienen alta abstracción, poco detalle, pero van a tener un macro nivel y un nivel estratégico. Y este strategic level es el que yo le ofrezco a mis agentes. Los agentes van a tener unas características estratégicas que pueden detallar tanta complejidad como sea necesario y le podemos inferir cierta inteligencia artificial a nuestros modelos. Ahora, con base en esto, nuestra simulación basada en agentes también puede tener todas las escalas. Mire que yo tengo esos modelos que suben y que crecen rápidamente y que nos dan algún detalle de comportamientos de poblaciones, como lo vemos en dinámica de sistemas, lo vamos a ver más adelante. También tengo comportamientos discretos, como es la entrada y salida de personas en un bar, que también hay modelos que me detallan la entrada y salida de personas en un bar. Y en este caso, lo que son los pequeños niveles de abstracción, pero que tienen más detalle, que son niveles micro, como de interacción entre ellos, y es la capacidad de pequeñas entidades puedan tener grandes repercusiones en ciertos momentos. Ahora vamos a ver cómo está la literatura de la simulación basada en agentes. Esto lo consulté el día de antier, lo actualicé y este es el query, ¿listo? Usando Notepad++, que Notepad++ tiene pues como una estructura de queries lo más de chévere. Y este es el query. Vamos a buscar en abstract y en keys, lo que sea agent y based, y ya sea modeling en británico o en americano, y simulation. Listo. Entonces es una compuerta lógica de conjunción y esta es una disyunción. Lo vamos a combinar con una compuerta lógica de disyunción con conjunción y la misma disyunción. Listo. Entonces vamos a tener un espectro relativamente amplio en donde voy a tener que todo lo que tenga que ver con agent-based va a estar incluido con modelado o con simulación. Esto me trae a mí que, bueno, hay un crecimiento muy alto. Este último punto es 2020, perdón, es 2021, aquí está el dato. Es 2021, este es 2020. Miren que siempre sigue como un proceso de crecimiento. Miren que la simulación basada en agentes viene creciendo casi que a un ritmo, eso podría ser exponencial. ¿Listo? En este caso, también vemos que hay mucha literatura de donde buscar. Y casi que desde el 2011, 2010 para acá, ya hay un protocolo que me define cómo realizar la simulación basada en agentes, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Muchos documentos, mucha información, muchas revistas. Por ejemplo, la JAS es el sueño de todo simulador, de todo programador que le encanta la simulación basada en agentes. Yo estoy tratando de publicar mi tesis de maestría en esta revista. Es muy complejo condensar una tesis de como de 120 páginas en un artículo de máximo 20 páginas, pero ahí voy. La meta es terminarla este diciembre y mandarla a ver si me la acepta. Es un modelo muy bonito, muy chévere, que si quieren verlo al detalle, lo miramos. Y el Winter Simulation Conference, que se hace todos los años, este año va a ser en diciembre, en Estados Unidos, y es como la conferencia donde la simulación es lo más bonito que hay. Es decir, todos ellos van allá a trabajar simulación. Por ejemplo, la JAS, que es este de cuadritos,
Miren que son muy pocos documentos, pero la calidad de esa revista es impresionante. ¿Listo? Si quieren ver algún tipo de documentico, me escriben y les puedo pasar información. Ahora, ¿cuáles son los principales tipos de literatura que se ofrecen? En este caso, las ciencias de la computación es primordial, la ingeniería, las matemáticas, la medicina, la química, la genética molecular y biología. Los agentes son capaces de representar muy bien esos sistemas de ADN que están en el cuerpo humano y hay muchos modelos para identificar este tipo de casos. La farmacología tiene y la toxicología se ve representada muy bien en agentes. Hay modelos de agentes en donde identifican muy bien lo que es el COVID. Y si quieren, mientras estamos hablando, lo pueden poner. Pongan Agent-Based Modeling y Washington Post. Y verá que hay un modelo que se publicó a principios del año pasado que presentó muy bien cómo era, cómo usar máscaras o cómo usar tapabocas prevenía casi que el contagio en un casi que en 80-95%. Química, ciencias sociales, ciencias ambientales. Entonces hay muchos tópicos en donde podemos interactuar y aplicar la simulación basada en agentes. Ahora, en este caso, vamos a ver un poquito de historia. Estos dos señores que están a la izquierda son Stan Ulan y John von Neumann, casi que son los papás de esta vuelta. ¿Por qué son los papás de esta vuelta? Porque ellos venían trabajando en el proyecto Manhattan, sí, en ese proyecto Manhattan, haciendo ciertas pruebas para cierto tipo de bombas, unas cositas ahí como muy pequeñitas, y estos tipos llegaron a la conclusión, ves que, venga, nosotros tenemos la capacidad de identificar características y componentes que puedan ser replicables. Es decir, yo puedo generar un concepto de replicación o de autorreplicación utilizando análisis matemático. Es decir, ellos tenían la idea de que un objeto, un agente pudiera replicarse exactamente igual como lo hacen las estructuras de ADN, las células, todo esto. Y por eso se llama autómata celular, porque ellos trataron de identificar cómo esa característica que tienen las células de hacerse copias idénticas de sí mismas fueran introducidas a la computación. Ellos tenían como ellos están como obcecados con eso y querían pues como que eso saliera y que no, es que yo estoy casi seguro que una máquina se puede prácticamente copiar a sí misma. Y empezaron a trabajar. Ellos dijeron, venga, pues empecemos a mirar cómo es esta vuelta, vamos a ver cómo se relaciona eso, y empezaron a publicar ciertas características. Entonces empezaron a dar sus primeros pinitos. Primero hicieron como un simposio. Entonces los manes dijeron allá que la estructura teórica lógica de un autómata. Entonces ahí empezaron el primer pinito de que una máquina podría reproducirse a sí mismo, así como lo hacen las células. Después conceptualizaron una teoría de la organización y lo que complicado que podría ser el autómata celular. Dieron 5 lecturas o 5 congresos o 5, como se me olvidó traducir la palabra lectures, como clases, en la Universidad de Illinois en diciembre de 2049. Después empezaron a mirar lo que era la probabilidad directamente relacionada con los autómatas celulares y empezaron a generar un montón de información cuando le empezaron a meter probabilidad a eso y empezaron a sintetizar los componentes que lo tenían. Y eso lo dieron en la Universidad de California. ¿Listo? Después ya empezaron a construir la teoría de la construcción, reproducción y homogeneidad de los autómatas. Y von Neumann hizo el primer manuscrito a finales de 1952 y este fue presentado en 1955 y publicado en 1958. Ya este señor ya tenía como la vuelta lista, montada, casi que sabía cómo funcionaban los autómatas, lo definió, lo caracterizó y casi que la mayoría de sus alumnos empezaron a trabajar también con esto. Y en ese campo de los autómatas celulares no había computadores. Lo más cercano era la máquina de Alan Turing y eso estaba todavía sellado, no tenían conocimiento de ella. El gobierno británico casi que mantuvo el secreto de la máquina de Turing casi que hasta la muerte del mismo, porque toda la información de Turing fue publicada post-muerte de este señor. Y todos esos diseños fueron basados en los autómatas a papel. O sea, todo lo que estos hombres hicieron lo hicieron a papel y con máquinas casi que muy rudimentarias. ¿Listo? Ahora, para la simulación basada en agentes, que ya tenemos cómo empezó, cómo se encuentra, lo que ejemplifica o caracteriza esta simulación es que se centra en el estudio de los sistemas desde las relaciones o la interacción entre sus agentes. Y es que cada agente yo puedo identificarlo como un objeto computacional.
La programación orientada a objetos es muy similar a la simulación basada en agentes, porque cada objeto tiene sus características, su espacio de memoria, puede crecer, yo puedo crear copias de él, que se llaman instancias, puedo detallar muchas características. Y la simulación basada en agentes entiende y caracteriza todas esas interacciones como una relación global de interacciones entre ellos. Y es lo que dice acá. Venga, a mí me interesa es, venga, cómo ese comportamiento individual empieza a generar interacciones y un comportamiento global. Es decir, yo me alejo y empiezo a observar como si fuera un ente regidor, como si fuera el dios de ese modelo. Y es que la simulación tiene, basada en agentes, tiene algo que se llama el observador. Y el observador es esa persona que está pendiente de los agentes, que está pendiente de sus comportamientos, que está pendiente de cómo actúan, cómo se relacionan y cuando éstas tienen unos objetivos y esos objetivos tienen una finalidad, tienen un éxito o un fracaso. Y de acuerdo al éxito o fracaso, pues una población muere, sobrevive, se adapta al frío, se adapta al calor, tienen muchas características. Todas estas eh, interacciones están detalladas por un árbitro, por un dios, por un creador, que seríamos nosotros. La palabra árbitro es más utilizada en la literatura, pero la palabra observador es más utilizada desde la formación de NetLogo. En este caso, vamos a utilizar el software NetLogo y desde NetLogo se le dice observador. Un ejemplo sencillo de simulación basada en agentes es un control de pestes en la agricultura de la Universidad de Surrey en Inglaterra. Nosotros tenemos una información geográfica. Esa información geográfica está detallada en imágenes raster. Es decir, imágenes que cada píxel tiene un detalle o cada grupo de píxeles está condensado con unos valores, con unos metadatos. Hágase de cuenta como que cada cuadrito de la imagen tuviera características, como si fuera una matriz, como si fuera un componente que estuviera almacenando información. Esa matriz me va a dar a mí unos resultados, como lo vemos acá. Y esos resultados van a ser interpretados mediante autómatas celulares. Su comportamiento y sus vecinos me dicen a mí cómo reaccionar o cómo relacionarme con estos agentes. Ahora, en la parte derecha, yo tengo sobre mis comportamientos, sobre mi información, yo tengo los agentes. Entonces, yo tengo los granjeros, por ejemplo, en este caso, las plagas y toda esta información que van a interactuar entre sí. Por ejemplo, yo puedo programar que cuando una plaga, un ratón o en muchas ocasiones puede ser mucho, ¿cómo se dice esto? Los insectos. Los insectos huyen cuando ven casi que un ente en mayor tamaño que ellos. No corren cuando ven un insecto más pequeño, incluso están buscando ciertas características, pero cuando ven un humano, cuando ven ciertas características, las ratas, los conejos, todos estos animales tienden a como a esconderse porque lo interpretan como un depredador. Entonces yo puedo programar ese miedo en los agentes. Es decir, el agente va a tener una visualización de su espacio, va a tener una caracterización de su espacio y va a poder identificar cuándo se aproxima a él una característica. Porque lo que me interesa a mí es ese agente heterogéneo, ese conejo, esa rata o ese ratón y el humano van a poder interactuar entre sí mediante proximidad, mediante visualización, etcétera. Y yo puedo programar esas características en esos conejos, en esas ratas, para que cuando la distancia sea de tantos píxeles, esa rata o ese conejo corra en la dirección opuesta en donde está aproximándose, porque yo puedo interpretar la dirección de la gente y asignarle por -1 y automáticamente me cambia la dirección. Es un poquito más complejo porque estamos en un entorno 2D y realmente si yo vengo en una dirección, yo tengo realmente es que aplicarle y calcular una ecuación de una línea recta y cambiarle el sentido y ahí sí puedo moverme en la dirección contraria, pero eso lo hace el sistema muy sencillo. Y al final lo que tengo es una relación en un entorno en donde mis plagas y mis humanos van a interactuar y yo puedo modelar ese tipo de situaciones. Y yo puedo identificar cuáles son los patrones porque yo voy a tener unos resultados individualizados y yo puedo detallar tanta la información como yo quiera. Es decir, yo puedo exportar, venga, cuál es la velocidad con la que se mueven las personas, cuál es la velocidad con la que se mueven las ratas, cuál es la velocidad con la que, cuál es la mínima distancia a la que estuvo una rata y una persona, un ser humano, cuál es la mínima distancia que hubo entre varias ratas como en ese campo, o de los conejos que se están comiendo
el producido agrícola en ese campo. Entonces yo puedo saber y extraer tanta información como yo pueda programarla, porque yo puedo programar cualquier tipo de relación analítica, aritmética y matemática para extraer esa información. Claro que hay que ser muy bueno programando para poder extraer todo ese tipo de cosas. Y una de las ventajas y desventajas es que el lenguaje de programación sobre el cual está basado en el logo es un lenguaje basado en Lisp, que es un lenguaje medianamente antiguo, pero que es muy fácil de interpretar y de detallar. Ahora, esa percepción general que acabamos de identificar, cómo funciona con un sistema de plagas en un campo agrícola, yo puedo identificar esos individuos con sus propias características. Yo sé que los conejos tienen una velocidad que puede ser superior a la de las personas que están interactuando con la granja. Yo sé que los conejos tienen, por ejemplo, una percepción visual menor. Yo puedo disminuir el rango de visión de los conejos y ampliar el rango de visión de los humanos. Yo puedo incluso tener características más realísticas. Yo puedo identificar cuándo un conejo ha comido demasiado y ya no puede comer con una variable que me almacene cantidad de productos agrícolas consumidos y por lo tanto el peso del animal se podría incrementar. Es decir, si en este caso el agente ha consumido tanta cantidad de productos, es decir, ha tenido que estar quieto por ciertas características, ha tenido que estar en ciertos componentes, yo puedo caracterizar esos valores y relacionar dos variables en cada uno de esos componentes y puedo hacer más lento el movimiento del conejo o de la peste o del insecto en este caso. Y esa capacidad para capturar, comprender e individualizar estos componentes, ya sea en un ambiente cerrado, porque nosotros lo que tenemos son ambientes cerrados, es decir, en un cuadro en donde tenemos límites o incluso en aspectos sin límites, como lo vamos a ver más adelante, que puede ser lo que se llaman los torus, yo puedo identificar esa riqueza única espacio-temporal que me define a mí los modelos. Y es el paso del tiempo, porque nuestros modelos están basados en una temporalidad. Es ese paso de tiempo el que me va a decir a mí cómo se comportan esos agentes y esa forma o esos sistemas sociales, geográficos, complementarios, sistemas de población, de crecimiento, de sociales, de muchas cosas que vamos a ver, de biología, química, de lo transporte, tránsito, muchísimos generan esta riqueza sobre los componentes. Ahora, antes de existir la simulación basada en agentes, la mayoría de las personas que solucionaban problemas mediante simulación lo hacían de manera analítica. No sé si ustedes llegaron a solucionar problemas de manera analítica con el profe Johnny en los modelos de colas en donde hay ecuaciones para encontrar L, LQ, W, WQ. Sería casi que en esa misma forma, teniendo formas analíticas que me describan el comportamiento de los sistemas e individualmente caracterizar ese flujo de información. En la mayoría, debido a las restricciones computacionales, los sistemas dinámicos fueron muy utilizados porque eran muy fáciles de interpretar y se solucionaban mediante ecuaciones diferenciales, que en su momento eran muy, por así decirlo, como muy comunes usarlas, y la mayoría de la investigación científica en los años 40, 50 y 60 se enriqueció mucho por modelos computacionales y modelos analíticos con ecuaciones diferenciales. Y era eso lo que, esa capacidad de simular individuos era muy compleja de representarla en el papel. Y por eso se optaba a simular casi todo con modelos dinámicos. Esos modelos dinámicos tenían muchas características, como lo hemos visto, y esas características me representaban ese nivel macro del modelo, es decir, cómo se relacionan grupos poblacionales entre sí con otros aspectos, es decir, flujos, nacimiento, muerte, ese tipo de características. Ahora, lo que vamos a ver es, venga, cómo la simulación basada en agentes empezó a crecer, ya sabemos cómo se originó, cómo fue creciendo, cómo se fue moviendo a lo largo del tiempo, y ahora lo que vamos a ver es, venga, cuáles son las características de un agente y cómo se definen esos atributos para cada uno de ellos. Lo primero que vamos a ver es la autonomía. Eso quiere decir que los agentes son autónomos, ellos no tienen, por así decirlo, como una directriz sobre la cual están caminando, no tienen un papel o una descripción sobre el cual ellos tienen que seguir. Lo que van a seguir es un conjunto de reglas.
Ellos toman sus propias decisiones gracias a esos procesos independientes y lo que yo debo constatar o definir en el algoritmo es, venga, qué reglas y qué objetivos van a desarrollar. Y con base a esas reglas, esos objetivos, ellos van a tener su movimiento autónomo, sus características, pueden intercambiar información con otros agentes, ya sea por proximidad o simplemente por identificación. Yo puedo incluso simular el comportamiento de las hormigas. Las hormigas tienen unos sensores y esos sensores químicos perciben esa información desde el aire y yo puedo percibir cercanía con ciertos objetivos, con comida. Yo puedo percibir la cercanía a ciertos aspectos sin necesidad de visualizar. Y esa es autonomía y esas métricas y esos objetivos van a hacer que los agentes sean muy, como muy independientes entre sí. Nosotros tenemos heterogeneidad, es decir, podemos tener agentes heterogéneos. Yo puedo tener humanos, puedo tener hormigas, puedo tener aves, puedo tener futbolistas, maratonistas, gimnastas y múltiples caracterizaciones de un mismo agente. En ese caso, no se aplica la herencia de la programación orientada a objetos, pero sí se puede aplicar la independización de componentes y características mediante variables y mediante componentes. Es decir, yo puedo incluso identificar, darle memoria, que esto es muy importante, porque yo puedo vectorizar la memoria de los agentes, saber cómo ha resultado la interacción entre uno u otro agente y almacenarlo en memoria. Es decir, si un agente heterogéneo con ciertas características se relaciona con otro agente, ya sea un gimnasta y un maratonista, yo puedo saber cómo estuvieron relacionados y cuál fue el ganador de esos dos objetos almacenando en memoria la información. Y es tan sencillo como almacenar un dato vectorizado en una variable. Al saber que tienen independencia e heterogeneidad, yo puedo detallarles unas acciones. Y esas acciones van a estar orientadas a lo que tienen que ver con sus características independientes, sus características heterogéneas y comúnmente relacionadas con un modelo basado en objetivos, en donde yo voy a priorizar el objetivo de los agentes. Por ejemplo, si yo estoy modelando un sistema depredador-presa, ¿cuál es el objetivo de esos objetos, de esos agentes heterogéneos? Un objetivo sería el de alimentarse, el otro sería alimentarse y sobrevivir. Entonces yo puedo identificar esos objetivos y asignarle esas características a mis agentes que se deben cumplir a lo largo de toda la simulación. Vamos a tener un objeto, o en este caso unas características reactivas y perceptivas. Yo le puedo dar a los agentes la capacidad de entender todo mi mapa, es decir, todo un territorio, o puedo darle cierto tipo de percepción reactiva, es decir, mediante acción-reacción. Como lo explicábamos ahora, si hay una persona, un depredador muy cerca, yo reacciono a esa cercanía, pero si tiene cierta distancia, yo puedo reaccionar, es más que todo de acuerdo a la proximidad, y esa reacción, percepción, también se pueden identificar y detallar en estos componentes. La racionalidad, que es otro de los aspectos, yo también puedo detallar decisiones humanizadas o relacionadas a objetos racionales, a objetos cognitivos racionales. Y es que en este caso Axelrod, el autor, es el que más ha detallado estas características, y es que él hace mucho, en este caso, énfasis es en la deducción. La deducción es ese conjunto de elementos que un agente puede tener y va a tomar decisiones de acuerdo a sus datos simulados. Y la racionalidad puede ser tan sencilla como recorrer un vector, tomar el mayor valor o el menor valor de ciertos comportamientos y asumir esa decisión. Porque si ese menor valor o ese mayor valor tuvo éxito y ese agente ha sobrevivido a lo largo de los años, yo puedo darle racionalidad a una estructura, a unas estructuras de datos y definir esos valores. Por ejemplo, yo puedo identificar cuál ha sido el elemento más repetido en una estructura. Yo puedo identificar cuál es la desviación estándar de una estructura de datos numéricos. Yo puedo definir cuál es la varianza. Yo puedo definir cuál es la media, cuál es la mediana. Todos estos tipos de características me pueden dar a mí un concepto más personalizado, más racional de un comportamiento. Puede ser un poco más complejo computacionalmente, pero no es imposible.
La interacción o comunicación, es decir, los agentes tienen la capacidad de interactuar o comunicarse con otros agentes, incluyendo el territorio. Yo puedo saber que estoy en un territorio fértil o infértil si estoy haciendo un modelo agropecuario, o puedo detallar si estoy en una situación de peligro o una situación de interacción o de no peligro, por así decirlo, simplemente por la interacción y la comunicación en los agentes. Por ejemplo, si yo tengo una colmena de hormigas y ellas están buscando comida y una de ellas encuentra comida y se devuelve, yo puedo comunicar a las otras la posición, como lo hacen, por ejemplo, las abejas. Las abejas cuando llegan al panel, es que al panel, se me olvidó, al nido, por así decirlo, ellas empiezan a mover sus alas y a hacer unos movimientos. Al panal, eso, muchísimas gracias. Al panal empiezan a hacer unos movimientos para detallar la posición, la distancia, hacia dónde tiene que bajar para encontrar comida. Y yo puedo comunicar esa información simplemente entregándole una coordenada, porque nosotros vamos a tener un plano en donde nuestros agentes van a estar. Y en ese plano yo puedo entregarle las coordenadas XY de la ubicación. Y decirle, venga, es que sabe que allá donde don Pedro es donde hay comida, vaya para allá y verá que ahí va a encontrar comida. Entonces el agente, la hormiga, la abeja ya sabe hacia dónde debe dirigirse para encontrar comida. Y cuando se acabe, incluso le puede decir a los demás, sabe que ya se acabó, suerte que te vi, y vamos a buscar en otro lado. Y ese tipo de percepción y de comunicación se puede detallar. Y la otra es la movilidad, que es como inherente. Si ya hemos hablado de objetivos, reactivos, racionalidad, interacción, es inherente que el modelo permite la movilidad de los agentes y se pueden mover libremente por un entorno. Ese entorno puede ser un entorno, como así decirlo, continuo, como es una esfera. Yo le puedo decir a los agentes que están ubicados como en una esfera, entonces si van al norte aparecen por el sur, después de hacer pues un viaje, por así decirlo. Y si se van hacia la derecha, aparecen por la izquierda y así sucesivamente. O yo puedo tener un entorno completamente cerrado y que sea reflectivo o que sea decisivo. Yo puedo jugar como si estuviera haciendo billar. Si yo le pego o le hago una fuerza a una bola, ella va a incidir sobre el borde y va a repercutir sobre ese mismo ángulo, pero en el sentido contrario. Es decir, él va a jugar como si fuera en colisión. Si yo recibo esta información, la puedo devolver. O si encuentro una limitante, un muro, puedo redirigir aleatoriamente la orientación de la gente y que se mueva en una diferente dirección. ¿Listo? Entonces ya tenemos cómo son esas características de los agentes. Ahora lo que tenemos que identificar es el aprendizaje y la adaptación, que más o menos se las había descrito previamente, pero yo puedo detallarle características de aprendizaje y de adaptación a mis agentes. ¿Cómo lo puedo hacer? Aplicándoles memoria. ¿Cómo se usa la memoria en la programación? Ustedes me dirán, no, profe, es que esos son modelos de machine learning súper pesados, súper complejos, en donde yo le asigno memoria. No. La memoria es espacio, la memoria es almacenamiento. La memoria es, usted está guardando todos sus, algo tan sencillo como esto, su cuenta de Bancolombia, de Davivienda, de cualquier cuenta bancaria. La historia de su manejo del dinero está detallada, ¿por qué? Por registros. Esos registros están categorizados por entrada y salida de dinero. Solamente tienen esas dos opciones, entrada o salida de dinero. Usted no tiene otra opción. Usted tiene entrada o salida de dinero. ¿Qué pasa? Que esa entrada y salida de dinero puede tener ciertas características. ¿Cuáles características? Yo puedo recibir dinero por parte del banco, por parte de terceros, por parte de, yo qué sé, de empresas que contratan mis servicios, yo puedo recibir dinero de nómina, puedo recibir intereses, puedo recibir muchas formas de dinero. Y las salidas de dinero también pueden ser muchas de ellas. Yo puedo hacer compras, puedo hacer pagos, puedo simplemente retirar en un cajero y toda esa transacción, toda esa transaccionalidad, toda esa historia, yo la puedo detallar de cierta manera. Yo puedo decir, venga, ¿cuál fue el promedio de gastos que yo tuve en cierto mes? Y como tengo fechas, tengo información, tengo datos, yo puedo asumir que en diciembre de este año yo voy a gastar casi lo mismo proporcional, si mis condiciones han sido equivalentes, lo que gasté el año pasado. ¿Sí queda claro? ¿O todavía no? ¿O vemos otros ejemplos de historia? Para mí es claro. ¿Cierto que sí? Listo. Eso me da tanta felicidad que la cojan de mí. Entonces, yo puedo detallar con un simple promedio, yo puedo decir, venga, deme el promedio de noviembre a diciembre de 2020 y yo puedo inferir ese promedio, si mis características no han cambiado,
Yo puedo decir, venga, es que yo este año me voy a gastar promedio tanto y yo tengo ese aprendizaje de adaptación. Si yo digo que mi adaptación en este caso o mis características es, venga, yo tengo que ser más austero, entonces yo qué voy a hacer? Le voy a asignar un peso a eso. ¿Qué es un peso? Es simplemente multiplicar. Lo que pasa es que en lenguaje computacional y en machine learning todo eso puede ser muy compleja la jerga, por así decirlo, pero es tan sencillo como multiplicarlo por 0.7, por 0.8, y le estoy quitando el 30 al 20% a esos gastos. Entonces yo digo, venga, si mi agente quiere priorizar y gastar menos dinero, yo le voy a asignar un peso, y ese peso es multiplicarlo por un valor por debajo de la unidad. Si le voy a asignar un peso por encima de la unidad, yo lo que le estoy dando es capacidades de sobreendeudamiento o de gasto adicional. Y también es un peso, pero un peso positivo o un peso, bueno, por encima, por debajo de la unidad. Por encima de la unidad le estoy ofreciendo más valor del que tiene. Por debajo de la unidad le estoy disminuyendo el valor que posee. Y eso mismo pasa con los agentes. Si yo guardo información de interacción entre ellos, yo puedo almacenarlos en un vector, que es como si sería mi historial bancario. Y le puedo decir a la agente, vea señor agente basada, simulación basada en agentes, no el agente de tránsito. Vea señor de simulación basada en agentes. Aquí en el historial me dice que usted se ha relacionado con tantos individuos. Listo. En los últimos 10 interacciones, usted se ha alimentado correctamente de acuerdo a la interacción con estos individuos. Yo puedo identificar cuáles individuos son los que tienen mayores probabilidades de supervivencia y adaptar sus condiciones. Y eso me hace a mí aprendizaje de adaptación. ¿Por qué? Porque la misma aleatoriedad del modelo, la misma complejidad del modelo, de tantos agentes, tantas hormiguitas por ahí caminando, vamos a hacerlo con hormiguitas. Si yo tengo hormiguitas por ahí caminando recogiendo comida, muchas de ellas, por simple aleatoriedad, por estar caminando en el sentido que había comida, no porque supieran, sino que vamos a buscar comida por allá, por Guayaquil hoy, y se encuentran comida. El solo hecho de ella encontrar comida y volver al nido y encontrarse con otro agente que estuviera cercano, van a empezar a priorizar esos conocimientos y van a tener ese aprendizaje de adaptación. Solo los que estén en ese espacio van a tener ese cúmulo de información que van a poderse repartir entre ellos y van a tener ese éxito. ¿Listo? Ahora, ¿aló? ¿Alguien iba a decir algo? Qué pena. Tranquila, no hay ningún problema. Recuerden que si quieren decir alguna cosa me interrumpen y no hay ningún problema, listo. Yo sé que esto puede ser un poquito pesado, pero mire que es hasta interesante, o yo lo digo muy emocionado porque me encanta. Entonces, sí, ahí miramos, hay un punto medio siempre. En este caso, ese aprendizaje y esa adaptación tienden a ser más orientados a esa estocasticidad, a esa aleatoriedad. Siempre van a haber elementos que por suerte van a ser beneficiados. Lo mismo pasa en nuestra sociedad, lo mismo pasa con nosotros. Por suerte, por mandar una hoja de vida a tiempo, por conocer a la persona indicada, nosotros nos adaptamos y podemos mejorar nuestras condiciones. ¿Listo? Ahora, las reglas. Los agentes deben cumplir ciertas características y estas reglas descritas y nosotros las vamos a programar. Y todas esas reglas, aunque ustedes no lo crean, son cláusulas if-thenners. Todas. Toda la inteligencia artificial son cláusulas. Todas, pero todas, absolutamente todas. Son cláusulas condicionales. Esas cláusulas condicionales son muchas, pero son cláusulas condicionales. Y esas reglas son las que me detallan. Entonces yo puedo preguntar, venga, si hay comida, yo me voy para donde hay comida. Si no hay comida, yo no voy por allá. Y yo empiezo a segmentar mi mapa. Si yo me encuentro con otra hormiguita y le digo, oíste, vení, Mariana, por allá había comida. Le dice, no, hermano, por allá no había comida. Ah, listo. Entonces voy y me encuentro con otra comida y con otra persona. Vení, Michael, Jackson, por allá había comida. Le decía, sí, por allá había comida. Entonces, mire que en mi interacción y mis reglas, yo empiezo a caracterizar mis modelos y la relación que están establecidas entre ellas me van a relacionar con ese objetivo, con esa característica y esa adaptación que yo le voy a asignar a los agentes. Entonces, puede ser que en palabras, en prosa, suene muy complejo, pero computacionalmente es muy sencillo. Es tener un vector que no debe estar ordenado porque la experiencia no se ordena, listo, para que no cometamos los errores que yo he cometido. Entonces, son vectores en donde yo voy agregando al final. Es decir, cada vez que yo tengo una interacción, voy agregando y voy agregando y voy agregando y yo puedo recorrer, puedo detallar, promediar, maximizar o minimizar esas características. Ahora,
Para dónde vamos, necesitamos tener todo esto claro. Está más o menos claro, ¿cierto? Sí, profe, eso creo. Bueno, vamos para lo que son el mundo de la simulación basada en agentes. Nosotros, Carlos dice, sí, profe, por ahora, hágale pues. Vamos a ver, esto es relativamente... Recuerden, todo esto son resúmenes de un montón y un viajado de libros. Bueno, lo primero que vamos a ver, los autómatas celulares y el mundo de la simulación basada en agentes. Nosotros vamos a tener tres tipos de autómatas, en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. En una sola dimensión es una línea recta, en dos dimensiones es un plano y en tres dimensiones es un cubo. Eso pues, ingeniería de coquito. Ahora, yo voy a tener dos opciones para replicar o para detallar el mundo. La primera es un mundo cuadrado con límites o voy a tener un torus. Y en los torus es una superficie de revolución que se genera por la rotación de un círculo alejado de un eje. Es decir, yo tengo un eje, como lo vemos en esta gráfica. Espera que se reinicie. Yo tengo un eje que debe estar por aquí. Esa distancia de este círculo debe estar en cierta relación con el eje. Y yo aplico un modelo de revolución sobre él. Y ese modelo de revolución me genera lo que se llama esa dona. Y en esa dona yo voy a tener un mundo continuo. Es decir, mis agentes van a poder caminar por él y nunca van a encontrar un final. Pero yo voy a tener también un mundo 2D, en donde, por ejemplo, este cuadrado, yo no me puedo salir de ese rectángulo. Y si yo llego a esta esquina, debo devolverme o recorrer los bordes para poder continuar con mi caminado. ¿Listo? ¿Queda claro lo del mundo? Una pregunta, por ejemplo, en ese que es un plano, tiene que ser siempre como con una figura rectangular o cuadrada. No, puede ser triangular. El modelo me define a mí las características. Hay unas limitantes que son las limitantes de dibujo, que la mayoría de los dibujos casi siempre están representados por un cuadrado, por un rectángulo. Pero yo puedo poner limitantes. Lo que pasa es que esto es el triángulo de Sierpinski, que es una de las gráficas de los autómatas celulares como más comunes, pero yo puedo tener un cuadrado. Y en ese cuadrado, si mi modelo necesita una representación triangular, yo puedo establecer límites. Y con límites cartesianos, yo puedo simplemente decirle a la gente, venga, es que usted está cercano a esta recta que tiene pendiente 1 y que está cruzando todo el plano. Entonces yo puedo limitar con esa recta, que ustedes saben, los movimientos de los agentes en su mayoría son lineales, pero por posición, es decir, son tangenciales al movimiento. Es decir, si yo voy direccionado hacia un movimiento y estoy con un movimiento circular, aleatorio, como quieran, en el momento en que yo vaya a tocar la recta, ese punto es la solución de dos ecuaciones de dos incógnitas, ¿cierto? Ese punto, al ser la solución de dos ecuaciones de dos incógnitas en donde está direccionado a mi agente, yo lo puedo identificar simplemente cuando esas dos situaciones tengan una única solución. Si tienen múltiples soluciones, sabe que va paralelo. Si no tiene soluciones porque no se juntan nunca ni no se tocan. Pero en el momento en que tengan una única solución, esa única solución se halle, porque puede que yo esté dirigido y que la vaya a tocar, pero no he colisionado. Si yo toco ese objeto, es decir, encuentro una solución única, yo debo inmediatamente mover o rotar el objeto. Pero eso es como conceptual. La ventaja es que si yo pongo los límites, solamente los detallo y el objeto o el agente automáticamente hará lo que yo le indique. ¿Listo? Pero yo puedo hacer esférico, yo puedo hacer triangular, puedo cargar incluso un mapa y hacer ese mapa a mi modelo y solamente donde haya color, es decir, como los agentes tienen relación con el suelo, con relación con el mapa, yo puedo decir, usted solamente puede caminar donde haya color blanco. Y si el mapa es de color blanco y el resto está negro, si él encuentra un color negro, se devuelve o voltea, o usted le puede decir, venga, muévase en una dirección aleatoria, no me interesa cuál. Pero si vuelve y encuentra negro, vuelva y muévase en dirección aleatoria. Si vuelve y encuentra negro, muévase en dirección aleatoria y así sucesivamente. ¿Cuáles son las ventajas de la simulación basada en agentes? Ya sabemos que tienen características, heterogeneidad, tienen como historia, tienen muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener modelos formales sobre supuestos detallados y expuestos. Es decir, cuando yo hablo de expuestos es que yo puedo identificar de los agentes a simple vista, cuando esté haciendo el proceso de observación en mi método científico.
que es la primera parte. Esos elementos que yo puedo observar a primer rasgo son esos elementos expuestos de los modelos formales. Ahora, es flexible. Yo puedo manipular y modificar esos tipos de características. Yo puedo irme al extremo o al mínimo. Es decir, yo puedo detallar que la velocidad de movimiento de cualquier agente sea 80 kilómetros por hora, que para humanos sería imposible, pero puedo mirar extremos para poder detallar ciertas características. No sé para qué, pero se puede. Cognitivamente, los agentes pueden ser racionales o adaptativos, esto ya lo vimos. Puede ser manejable, yo puedo modificar el ambiente, el modelo, mediante mi concepto de observador. De fácil adaptación a sistemas complejos, a no lineales, discontinuidades, heterogeneidad. Recuerden que la heterogeneidad y la capacidad de memoria me brindan esa adaptación a sistemas complejos. Y por eso la mayoría de los sistemas complejos se suelen solucionar con inteligencia artificial, porque son esos modelos en donde la aleatoriedad por extensión y por la ley de los grandes números empiezan a generar es que si les pasteleo, ese comportamiento emergente. Pero ese comportamiento emergente lo vamos a ver más adelante, que es lo que resulta de muchas interacciones aleatorias de modelos heterogéneos. Permite crear y detallar nuevas hipótesis. Yo puedo identificar comportamientos que no podía describir con el reconocimiento de patrones básicos que tiene la analítica. Recuerden que la analítica está muy centrada en procesos matemáticos y relaciones analíticas entre ellas, y cuando hay aleatoriedad o estocasticidad ya empezamos a ver un nuevo esquema de situaciones. Puede ser generalizado para la interacción y en detalle para las ciencias sociales, es decir, el social science, la interacción entre personas, la interacción entre agentes, suele ser muy difícil de modelar computacionalmente o muy difícil de modelar analíticamente, porque no tengo cómo ecuaciones tan complejas puedan ser solucionadas de manera inductiva, es decir, mediante por simple deducción o por simple análisis, o incluso ecuaciones que son prácticamente imposibles de integrar o de derivar por la complejidad de los datos, o sistemas multiobjetivos en donde nunca vamos a encontrar por así decirlo, como un máximo o un mínimo relativo que me defina ese concepto. Y en ese caso, la simulación y con esa gran gama de aleatoriedad y de sus componentes y los agentes y su heterogeneidad brindan una riqueza tan sencilla que no puede ser identificada mediante modelos matemáticamente, ya sea complejos o sencillos. ¿Cuáles son las dificultades o las desventajas? Porque como tiene algo bueno, también tiene algo malo, como la mayoría de los modelos computacionales y todo ese tipo de cosas. Que los modelos simples casi siempre se solucionan analíticamente, siempre es mejor una solución analítica a un modelo de simulación. Es decir, yo soy más fácil de exponer y de representar un modelo matemático y de que sea científicamente creíble que un modelo de simulación. Un modelo de simulación lleva muchas etapas de documentación, experimentación, validación para poder como que convencer a un cúmulo del conocimiento científico. Los modelos muy complicados son difíciles de identificar o evaluar su causalidad. Modelos tan robustos, tan complejos en simulación basada en agentes, casi que se vuelven, usted entra 10 bananos y saca 10 bananos pelados. Entonces usted no sabe cuál es la relación o el movimiento que existe dentro de un proceso de simulación tan complejo para ciertas características. O sea, simular toda una ciudad, usted empieza a perder esa percepción de individualidad que generan las simulaciones basadas en agentes. Algo que es muy común, que son los errores en programación. Muchas líneas de código no significan complejidad y pocas no significan lo contrario. La emergencia, en este caso la emergencia es de aparecer, de surgir, no de alerta, puede generar errores de concepción en modelos difíciles de identificar. Y en este caso es que comportamientos que yo puedo identificar como tendencias, como patrones, pueden ser simplemente simples causalidades o casualidades de errores en la programación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué hago yo, por ejemplo, en estos casos cuando estoy trabajando en simulación basada en agentes? Casi siempre hago la llamada a un amigo. Vení, revísame este modelo, revísame este código, identifícame los patrones que están acá, fíjate que no tenga errores de análisis, porque errores algorítmicos el mismo compilador me los detalla. Y análisis de datos es, venga, ¿qué datos utilizaré para modelar una situación específica? Y aquí es donde se hace importante la primera clase que nosotros tuvimos. Si yo recibo basura, es decir, si a mí me entregan datos basuras, ¿yo qué voy a modelar? Basura. Pero si a mí me entregan unos datos o yo mismo construyo unos datos robustos, concisos, conscientes,
yo soy capaz de detallar un modelo que me sirva, que un modelo que pueda proporcionar conocimiento, que pueda proporcionar calidad. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Un análisis de datos, una información, a mí casi nunca me gusta imputar datos. Yo soy de los de borremos y generemos más datos si es necesario. Pero cuando hay falta de datos, yo siempre opto por borrar información. Porque imputar, estoy ingresando sesgo. Lo hablo desde mis modelos computacionales, que yo soy como el martillo. Mi martillo de simulación, yo todos los clavos los martillo con simulación. A mí, yo no le hago a usted machine learning, yo le hago simulación. Para todo. Entonces, eso me genera a mí un sesgo y me genera a mí ciertas características. Entonces yo digo, venga, si yo tengo buenos datos, si yo tengo estas características, yo sé que hay unos momentos en donde se debe imputar, procesar, caracterizar información, pero también debo tener muy claro que todos tenemos un sesgo, todos, absolutamente todos, y a nosotros nos gusta mucho cierta música y nos disgusta cierta música y nos gusta el color azul y el rojo del poderoso y a otros les gustará el verde y el blanco y a otros el azul y a otros el rojo y el blanco o a otros la mechita, así. Todos tenemos un sesgo y la ciencia es la que nos permite a nosotros minimizar ese sesgo. ¿A qué cantidad de sesgo podemos permitir nosotros? El sesgo mínimo permitido es cuando la otra persona no lo detecta. Que yo estoy pasando un artículo y esa persona no detecta mi sesgo, pero está. ¿Listo? La idea es minimizarlo. Y en este caso, ¿qué podemos hacer? Buenos datos me generan buenos resultados y buenos modelos. Ahora, con base en el primer curso, pues que en el primer curso, en la primera clase, ustedes ya tienen muy buenas herramientas para minimizar ese sesgo. Miren que ustedes deben desactivar la opción de que les traiga búsquedas relacionadas con sus gustos o con sus preferencias. Entonces ya van minimizando ese sesgo y esas características. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos para generar un modelo de simulación basada en agentes? Lo primero, dibujar. Si no les gusta dibujar, entonces imagínenlo y detállelo. Uno siempre arranca como por interpretar el modelo. ¿Qué es lo que quiero? Voy a dibujar perritos, gaticos, humanos, o van a ser mapas, o van a ser interacciones entre objetos inamovibles, es decir, que no se mueven, o objetos que no tienen simplemente características, por ejemplo, el flujo de agua en una planta eléctrica. Yo no veo el movimiento, pero el movimiento está ahí. Yo puedo justificar la simulación mediante complejidad matemática del modelo. Esto es parte como fundamental. Los resultados no son competentes del modelo, es decir, los modelos matemáticos no me van a representar en totalidad el comportamiento del modelo, pero yo puedo justificar sus micropatrones con características matemáticas. Y eso es bueno que lo puedan identificar. Por ejemplo, yo puedo identificar flujos de corriente, movimientos de personas, de agentes. Yo puedo decir que si estoy simulando el movimiento del viento, yo puedo utilizar ecuaciones ya sean periódicas o ecuaciones que tengan ciertos movimientos oscilatorios de diferentes formas. Entonces, esos micromovimientos, microprocesos, los puedo validar mediante los modelos analíticos o matemáticos. Yo puedo utilizar la realidad para mejorar y adaptar el modelo. Algo que vamos a ver nosotros es, venga, ¿cuál es la mejor manera de yo validar un modelo? Y esto lo vieron con el profesor John. Yo tengo verificación, calibración y validación, ¿cierto? Pero yo puedo calibrar, modelar o validar de acuerdo a qué, cuál es mi objetivo, la realidad. Simular el comportamiento de qué, de métricas de mediciones que yo tengo. Si mi modelo se ajusta a la realidad, yo puedo modificar el modelo de tal manera que siguiendo las mismas reglas y los mismos patrones, yo voy a estar en el mismo concepto de realidad. Es decir, yo lo voy a modificar de tal manera que siguiendo las reglas y los patrones con una justificación clara y sencilla, es decir, yo no voy a poner a que las personas se muevan 30 kilómetros por hora, pero sí puedo poner que tengan cierta velocidad, ciertas características, y siguiendo ciertas reglas, las modificaciones o las mejoras que yo le haga al modelo para identificar posibles aspectos a mejorar en aspectos sociales, químicos, etcétera, van a estar intrínsecamente desde la realidad como van a compartir el mismo concepto de realidad en ambos modelos, tanto el modelo principal de la realidad como el modelo con mejora. Yo creo que muchos de los casos en donde ustedes van a ver o van a afrontar simulación es, venga, yo tengo que arrancar desde la realidad y lo mejor que ustedes pueden hacer es, venga, modele, simule la realidad y con base en ella haga sus mejoras. Si usted simula la realidad y tiene las métricas para
detallar que estamos dentro de un modelo calibrado, verificado y validado, todos los cambios que usted haga que sean racionales le van a conservar esos tipos como esa calidad en el modelo. La idea es hacer predicciones, es decir, ponga a correr el modelo, mire qué pasa, cómo sucede, compare esas predicciones con la realidad, si se sustentan, y en este caso utilizar la estadística para establecer esas relaciones entre el modelo y la realidad. ¿Cuál es la diferencia? Un aspecto, calcular estadísticos, medias, todo ese tipo de conceptos. ¿Listo? Ahora, ya sabemos cuáles son los pasos, cuáles son las características, de dónde viene, para dónde va, todo. Ahora lo que me interesa a mí es, venga, ¿cómo se comporta esa vuelta? Y esa vuelta se comporta de la siguiente manera. Nosotros vamos a estar en una celda, ya sea en una dimensión o en dos dimensiones. Si tenemos dos dimensiones, vamos a tener dos tipos de vecindarios. El vecindario de von Neumann o el vecindario de Moore. Los autómatas celulares son el primer concepto de simulación basada en agentes. Es la simulación basada en agentes cruda, por así decirlo. Este aspecto se basa en una malla o en una cuadrícula en donde, de acuerdo a las reglas, yo voy a tener una interacción entre los datos. Yo puedo tener en una sola dimensión, en una línea recta, o en dos dimensiones, como lo vemos acá. Entonces yo voy a saber que me puedo relacionar con todo mi entorno o con parte de mi entorno. Es decir, yo me puedo mover como una reina en ajedrez o me puedo mover como una torre en ajedrez. En este caso, la cantidad de movimientos me van a detallar a mí cuál es el espectro de visión que yo tengo sobre el modelo. Listo. Ese espectro de visión sobre el modelo yo lo puedo detallar de la siguiente manera. Yo puedo identificar en una parte lo más cercano, como lo vemos en rojo, y lo más alejado, como lo vemos en rosado. En esta parte yo podría identificar este externo como rosado, este como rojo, y en azul soy yo el agente que toma una decisión. ¿Listo? Son las vecindades adyacentes las que me interesan en la mayoría de los modelos, pero las vecindades no adyacentes también pueden ser de mi importancia, dependiendo de la capacidad de visión y de interacción de mis agentes. Ahora, con base en esto, yo voy a tener esos vecindarios, y el vecindario de von Neumann y el vecindario de Moore son los dos principales. El de von Neumann se le conoce von Neumann porque este señor lo detalló por allá en el año 52 cuando empezó a publicar su primer artículo, y el de Moore también por el autor que detalla se llama Edward Moore, si no estoy mal, creo que sí. Él fue matemático y fue uno de los pioneros en cuanto a la vida artificial o el comportamiento artificial de cómo nace y muere computacionalmente un agente o un entorno o un objeto, por así decirlo. En este caso, miren que computacionalmente puede ser complejo, porque yo tengo 2 a la 9 patrones posibles, es decir, 512 posibilidades, porque tengo un comportamiento de 8 bits más el bit adicional en donde yo estoy parado. Es decir, yo tengo 8 bits adicionales más el bit en donde estoy para identificar ese posicionamiento de ese vecindario de Moore. Entonces, computacionalmente, 512 patrones posibles para identificar un nuevo comportamiento puede ser muy complejo de simular computacionalmente si no estamos dentro de ciertas características o ciertas reglas para saber si esa celda va a nacer, morir, apagarse, prenderse. Entonces, las celdas azules van a tomar decisiones con base a su entorno. ¿Qué pasa? Si hay mucha gente, yo me ahogo, si hay poquita gente, sobrevivo. Pero puede ser al revés. Si hay poquita gente, me pongo triste, si hay mucha gente, me pongo contento. Eso depende del modelador. Ustedes son los modeladores, ustedes son los profesionales, los que van a simular. Las reglas las van a poner ustedes. Pero es que hay unas reglas predeterminadas. Por ejemplo, en el mundo 2D de von Neumann, yo tengo norte, sur, este y oeste, o norte, sur, oriente y occidente. Yo puedo tener probabilidades, es decir, un cuarto, probabilidad independiente, una PDF y una CDF detallada de acuerdo con las características. Yo puedo tener una probabilidad acumulada o una probabilidad individual. Si es acumulada, yo voy a tener un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, o si es independiente, voy a tener un cuarto. Es decir, cada una tiene la misma probabilidad de ser elegida. ¿Listo? Esto es aleatoriamente hablando. ¿Cómo son los componentes? Si yo me muevo a la izquierda o a la derecha, me estoy moviendo en X. Por lo tanto, en mi plano cartesiano, esto es diferente a Excel, ahorita lo vamos a hacer en Excel. En mi plano cartesiano, si yo me muevo a la izquierda en X, me estoy devolviendo, o sea, estoy
yendo hacia infinito X negativo. Y si me muevo a la derecha, me estoy moviendo infinito X positivo a la derecha. Y lo mismo pasa hacia arriba y hacia abajo. Pero en este caso es invertido porque yo estoy en un componente matricial. Es decir, como yo estoy en una matriz, yo la estoy recorriendo de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, como son los elementos computacionales. Por lo tanto, si yo me voy hacia arriba, me estoy devolviendo en el tiempo, y si me voy hacia la izquierda, me estoy devolviendo en el tiempo. Si voy hacia abajo y hacia la derecha, me estoy yendo al futuro, como si fuera una matriz. ¿Listo? Entonces yo voy a recorrer esos aspectos matricialmente, porque computacionalmente representan una matriz. Por eso es que están estas representaciones. Ahora, en el de Moore es lo mismo. Tengo un octavo y tengo hasta 8 octavos. Ahora, yo ya tengo mi conocimiento, mis detalles, mi información para saber si muere o nace un nuevo componente. Y esto depende de su entorno. Ahora, ¿cómo se clasifica la simulación basada en agentes? Ya que sabemos toda su historia, toda su información, qué son los autómatas, cómo es su entorno, cómo es su vecindario. En este caso tenemos dos tipos de clasificaciones de la simulación basada en agentes. Es decir, el paradigma de simulación basada en agentes se divide en dos componentes. El primero son los autómatas celulares, que es unidimensional, que es elemental, el bidimensional cíclico, el reversible y el totalitario. En este caso, el unidimensional es el que estábamos viendo que es en una sola dimensión. Todos estos son de dos dimensiones. El bidimensional es el que las relaciones se aplican de acuerdo al vecindario de von Neumann o al vecindario de Moore. El bidimensional cíclico es aquel en donde yo aplico recursividad sobre las reglas. Es decir, un agente puede cambiar en el tiempo de acuerdo a su entorno con reglas paramétricas. El reversible es donde yo puedo entender el resultado final y con base en ese resultado final puedo aplicar unas reglas para devolverme en el tiempo e identificar su estado inicial. Y el totalitario es aquel que tiene un núcleo o un poder, por así decirlo, de absorción de ese tipo de conocimientos. Es decir, yo puedo detallar cuándo hay un cúmulo de agentes que se relacionan en una especie como de nicho y cuándo el ambiente totalitario es de disminución o de eliminación. Es decir, cuando mi mapa queda totalmente en blanco o quedan sectores o parches negros. ¿Listo? Eso se conoce como totalitario, porque totalmente vacío o parches o totalmente negro. Y la simulación basada en agente, yo puedo hacer modelamiento individual, es decir, una persona se relaciona con un entorno, un agente se relaciona con un entorno y voy a tener el modelamiento basado en agentes, que es ya multiagentes, multicapa, es decir, yo voy a tener un entorno, un agente y unas interacciones entre ellos donde vamos a tener esas características. Vamos a empezar con los autómatas celulares. Por ejemplo, esto me parece muy bonito. Este es el Game of Life, que hay algo que ahorita se les va a publicar en el Classroom y que lo vamos a ver más adelante. Ahora, los autómatas celulares o Cellular Automaton, o sea, es un modelo basado en celdas de objetos con las siguientes características. Es decir, yo voy a tener un rectángulo o un cuadrado, en este caso, en la mayoría de los casos es un cuadrado, por la complejidad, por la simplicidad del cuadrado, que computacionalmente es más sencillo representar la misma variable para alto, para base y para altura, que tener dos variables, una para base y para altura. Por eso computacionalmente es más sencillo un cuadrado, porque con la misma variable yo puedo definir tanto base como altura. En un cuadrado, en un rectángulo yo tengo que tener dos variables, por eso en almacenamiento es más sencillo representarlo por cuadrados y computacionalmente, si lo tengo en esa forma, voy a necesitar menos iteraciones y menos almacenamiento de memoria, lo que lo hace muy sencillo. Y a día de hoy, cuando tenemos computadores tan potentes que en nuestra mano tenemos casi que un computador más potente que lo que llevó a todas las personas a la luna contando ida y vuelta, entonces a día de hoy no es como tan interesante tener en cuenta estos aspectos de memoria, pero cuando nuestros ancestros programaban en esos IBMs Blue, creo que se llamaban, no me acuerdo, que eran unas máquinas que eran con cintas y con estados, tenían solamente, creo que 16 bits de RAM. Entonces, guardar en RAM 16 bits es muy poquito. Por lo tanto, una sola variable es como complejo, pero ahora eso no tiene sentido. Listo. Las celdas viven en una cuadrícula, esto es un cuadrado, listo. Existen unidimensionales, bidimensionales
incluso las puedo definir con un número finito de dimensiones. Yo no puedo hacer número infinito de dimensiones porque computacionalmente eso sería exponencial y estallamos cualquier computadora haciendo procesos de notación, lo que se conoce notación big O, por así decirlo, exponencial. Es decir, que la misma iteración requiera múltiples iteraciones para solucionarse. El estado, cada celda tiene un estado. El número de posibilidades de estado suele ser finito. Por ejemplo, el más sencillo es prendido, apagado, 1 y 0, vivo o muerto. Y el vecindario, cada celda tiene su vecindario. Entonces yo sé que la celda es una cuadrícula, que su estado puede ser prendido, apagado, blanco, negro, y que el vecindario es de acuerdo a los que están a mi alrededor, ya sea el vecindario de Moore o el vecindario de von Neumann. Von Neumann es norte, sur, este, oeste, y el vecindario de Moore sí son las 8 opciones, norte, noreste, este, y así sucesivamente. Listo. Como ustedes saben, el desarrollo de los autómatas se debe a Stanislaw Ulam y a John von Neumann, quienes fueron estos investigadores que estaban trabajando en unas bombitas por allá, y Stephen Wolfram, no sé si lo conocen, este señor es muy teso, es el que más ha utilizado los autómatas celulares para definir muchos tipos de características. Para muchos dicen que son irrelevantes y que son simplemente como dibujos bonitos o trucos de programación, pero para mí son todo lo contrario, porque la biología detalla muchas características de estos aspectos, la química, la física y casi todas las ramas de la ciencia tienen que ver con este entorno. Ahora, ¿cuál es el autómata más simple que existe? El de una sola dimensión. El más sencillo y el más fácil de imaginar se detalla de acuerdo a las características. Y nosotros vamos a tener algo que se va a llamar evolución. Vamos a tener algo que se va a llamar tiempo. Vamos a tener algo que se va a llamar avance. ¿Listo? Ahora, nosotros necesitamos 3 elementos fundamentales. Celdas, estado y vecindario. Lo mismo como lo vemos acá. Celdas, el más sencillo es una línea unidimensional. Acá la vemos de celdas continuas. Estado, el estado más simple es 1 y 0, encendido y apagado. Y el vecindario es en una sola dimensión, con los vecinos, izquierda y derecha. ¿Listo? Claro hasta el momento. Eso es lo más sencillo que hay. Si voy muy rápido, me avisa. ¿Qué vamos a tener nosotros ahora? Nosotros vamos a tener el tiempo. Y no es el tiempo cualquiera de los humanos, que es Greenwich Mean Time o cualquier tipo de tiempo. Nosotros vamos a tener es lo que se llaman tics o contadores temporales computacionales. Cada tick o cada contador o cada frame count o generación, mire que nosotros estamos hablando ahorita de evolución, cada generación es lo que se refiere a un paso en el tiempo. Es decir, cuando todas mis reglas se aplican a todo mi conjunto de agentes. Todas las reglas se aplican a todos mis conjuntos de agentes. ¿Listo? Eso es un paso en el tiempo. Si yo le aplico una regla a un agente y tengo 20 agentes, no puedo decir que hay un paso en el tiempo hasta que todos mis agentes no estén ya organizaditos y listos. Listo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, las figuras de color verde en la diapositiva anterior nos muestran el estado de tiempo igual a 0, como lo vimos acá, ¿cierto? Lo tenemos aquí vacío. Yo puedo configurar el espacio, ya sea aleatoriamente, o predeterminado o predefinido, y procedemos a calcular los estados de estas celdas, es decir, la generación 1, la generación 2 y así sucesivamente. Hay muchas formas de yo crear un estado. ¿Cómo lo puedo crear? Aleatoriamente. Yo voy pasando de celda en celda y le digo, póngame un 1, póngame un 0, póngame un 1, póngame un 0, un 1, 1, 0, 0, aleatoriamente. O simplemente puedo preconfigurarlo de acuerdo a ciertas características que yo puedo identificar, patrones en el ambiente o patrones en alguna característica o en una celda, o incluso mi modelo tiene ciertos patrones. Yo puedo identificar, por ejemplo, la composición de luces rojas y verdes en un conjunto de semáforos para determinar un comportamiento secuencial en esos semáforos, por ejemplo, a lo largo de una avenida. Y eso se hace con simulación basada en agentes. Yo puedo predecir cómo es el comportamiento de las interacciones de los semáforos con autómatas celulares. Ahora, los criterios para establecer este avance se detallan de acuerdo a una interacción con el tiempo. Recuerden, yo debo establecer todos los criterios de todas las reglas para todos los agentes para poder pasar una generación o para poder pasar un tick o para poder pasar un nuevo espacio de tiempo. ¿Listo?
La ecuación es muy sencilla. El estado de la celda en T es igual a una función que me va a detallar el estado de la celda en un estado anterior. Eso es, pues, como lo más sencillo y lo vamos a ver a continuación, más detallado. Vamos a calcular un espacio de una celda. ¿Listo? El presente estado de la celda de acuerdo a las reglas del estado de tiempo anterior. Es decir, yo tengo el pasado y yo voy a tener el futuro en donde mi celda va a tener la inferencia de ¿qué? Del estado anterior y de sus vecinos. ¿Listo? Entonces mire que yo tengo t-1 y izquierda y derecha. Eso es lo que me decía la experiencia o la función anterior. Yo tengo una función de celda con base en el vecindario de ¿qué? De un t-1. Mire que ya no, cuando uno lo va mirando y lo va como explicando, se tiende a simplificar. Ahora, vamos a mirar todas las configuraciones posibles de una celda. ¿Cuántas posibles configuraciones tengo yo en una celda de 3 casillas binarias? Tengo 8 posibles maneras de contar, es decir, de 0 a 7 o de 1 a 8. Si lo miran en Python, es de 0 a 7. Si lo miran en MATLAB, es de 1 a 8. Entonces, vamos a mirar todas las posibles configuraciones. Cada una de esas celdas anteriores van a tener la opción de 0 y 1. Como tiene la opción de 0 y 1, yo voy a detallar el posible futuro de acuerdo a todos los posibles estados que yo tenga. Si yo voy a tener 4 norte, sur, este y oeste, voy a tener 4 bits y me va a generar varias configuraciones, más el bit anterior, que es la celda en la cual estoy. Por eso, cuando yo les decía ahora que hay 512 posibles combinaciones, es porque tengo 8 bits alrededor, que es 256, pero tengo un bit adicional, que es el centro. ¿Sí queda claro o todavía no? Sí, profe. Pues sí, ahí ya hay que pensarle más, por ejemplo, a las combinaciones y todo eso, pero sí. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que computacionalmente es más sencillo y lo vamos a Ah, ver ahorita. claro. Porque Sino que es para poder entender es conceptualmente cómo funciona. exacto. Conceptualmente, si uno se imagina, ay, no, tengo 512 opciones, me morí. No, jamás lo pude hacer yo con lápiz y papel, pero computacionalmente son simplemente 8 preguntas, porque son 8 bits y cada pregunta es un bit. Entonces yo puedo simplificar eso con puertas lógicas y detallar ese tipo de características. ¿Listo? Vamos a mirar todas las posibles configuraciones de esta celda. ¿Listo? Su vecino y los resultados con base a esas configuraciones. Yo tengo 3 celdas. Tengo el pasado, el actual y el futuro. ¿Listo? Si yo tengo el pasado, el actual y el futuro, perdón, es que el pasado, el actual y el futuro me estoy confundiendo. Tengo el pasado con izquierda y derecha y voy a tener el futuro en donde voy a tomar la decisión con base en el pasado. El pasado es cómo estaba yo en el pasado y qué había a la izquierda y a la derecha de mí. ¿Listo? ¿Cuáles son todas las posibles combinaciones? Tengo 0, es decir, 0 a la izquierda, 0 a la derecha, soy 0. 0 a la izquierda, soy 0 y 1 a la derecha. 0 a la izquierda, soy 1, 0 a la derecha. 0 a la izquierda, soy 1, 1 a la derecha. 1 a la izquierda, soy 0, 0 a la derecha. 1 a la izquierda, soy 0, 1 a la derecha. 1 a la izquierda, soy 1, 0 a la derecha. Y 1 a la izquierda y derecha y soy 1. Esas son todas las posibles combinaciones, ¿cierto? De 3 celdas. Ahora, con base en esas combinaciones yo voy a tomar decisiones. Es decir, yo voy a definir una regla de juego. Con base en esas decisiones yo puedo tener 8 posibles decisiones. Se pueden repetir, pero voy a tener 8 decisiones. Son estas 8 que están acá. Al ser esas 8 decisiones, yo voy a decir que según Wolfram, el estándar para iniciar es tener todas las celdas en 0, excepto la celda del centro. Para esto se recomienda una configuración impar. Si yo tengo un número impar, voy a tener un centro y posiciones pares a ambos lados. Eso es lo que recomienda Wolfram. Usted lo puede hacer como quiera, ahí no hay ningún problema. En este caso, esto se llama un modelo originador. Y ese modelo originador me va a detallar un estado que se puede identificar a futuro, o patrones que se pueden identificar a futuro. Vamos a ver paso a paso. Vamos a aplicar el siguiente set de reglas descritas, como están acá, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si tengo 3 ceros, mi resultado va a ser 0. Si tengo 0, 0, 1, va a ser 1. Si tengo 0 a ambos lados, va a ser 0. Si tengo 0, 1, 1, va a ser 1. Si tengo 1, 0, 0, va a ser 1. Si tengo 1, 0, 1, va a ser 0. Y si tengo 1, 1, 0, va a ser 1. Y triple 1 va a ser 0. Entonces vamos a empezar a definir esas reglas. Vamos a hacer esta primera. ¿Cuál sería el resultado de esta? Basándonos en esta, tenemos 3 ceros, sería 0, ¿cierto? Sí.
Listo. Vamos a hacer la siguiente. 3 ceros sería 0. Vamos a hacer la siguiente. Tengo 001, ¿cuál sería? Entonces yo la busco. 001 es esta, me da 1. Entonces yo debo poner 1 ahí donde estoy. Vamos a ver la siguiente. 010. 010 es esta, me da 0. La siguiente me da 100. 100 me da 1. Entonces debo poner acá 1. Y así para cada una de ellas. 000 es 0, 000 es 0. Y los extremos se asumen que el estado inicial es 0. Yo asumo que el estado inicial de no disponible es 0. ¿Por qué? Porque yo lo asumo. El modelador lo define. Si usted define que el estado inicial puede ser 1, lo debe sustentar. No es que sea malo, es que lo debe escribir y lo debe detallar. Ahora, vamos a definir esos valores y me queda de la siguiente manera. Entonces, mire que ya tengo, ya tengo 000, donde había 1, que es este, 001 pasa a ser 1, y donde había 1 pasa a ser 0, y donde había 100 pasa a ser 1. Listo. Entonces, mire que eso se llama una generación. Cuando todas las operaciones se realizan, yo tengo una nueva generación. Y al tener esa nueva generación, yo puedo identificar los siguientes pasos en cada una de ellas. Listo. Ahora, vamos a programar este primer caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en Excel. Todos ustedes en el Classroom tienen un archivito de Excel ya habilitado para macros en donde vamos a programar esta regla de Wolfram, este 00, 001 y así sucesivamente. Listo. Vamos a descargar, yo les voy a decir estas opciones acá. Esto es lo que vamos a hacer, el triángulo de Sierpinski, y lo vamos a programar para programar nuestro primer automata celular. Y usted vaya y le diga a la mamá, mamá, es un automata celular. Y ella le diga, ay, qué bien, hijo, yo lo pego en la nevera. No, está en el computador. Ah, bueno, déjalo así. Profe, ¿qué sucede si todos dan 0? ¿Se quedan ese mismo? Claro, mire que si todos dan 0, se convierte en un, esto lo dice punto por punto, se vuelve en un totalitario, como lo habíamos mirado acá. Si todos son 0, es totalitario. ¿Listo? Vamos a ver que el que nosotros vamos acá es un unidimensional, pero es cíclico. Vamos a detallar ciertos ciclos. Queda muy bonita la presentación, pero queda muy larga. ¿Listo? Entonces, todas estas 6 configuraciones las vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Vamos entonces al archivo de Excel que está en el Classroom, lo vamos a descargar y vamos a empezar a programar. Yo les voy a decir paso a paso cómo lo hacemos. ¿Listo? No es complicado, es muy sencillo. Y vamos a hacerlo. Voy a dejar de presentar. Voy a presentar toda mi segunda pantalla. Toda tu pantalla, pantalla 2, ya están viendo mi pantalla. Vamos a abrir el Classroom. Y ustedes son el amarillito. Hay un anuncio guardado. ¡Oh, qué susto! Listo. Tenemos acá Excel para clase. Vamos a descargarlo. Recuerden que para descargarlo tienen que darle clic acá, abrir en una nueva ventana. Y luego de abrirlo en una nueva ventana, ahí sí le pueden dar descargar. Listo. Ya lo tenemos acá. Lo voy a abrir. Ahora, todos están acá conmigo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Vamos a darle a habilitar edición. Me va a decir, es que eso tiene virus. No, tranquilo, no tiene virus. Listo. Luego de darle a habilitar edición, nos vamos a ir para archivo y le vamos a decir opciones. En opciones, vamos a darle centro de confianza. Luego de darle centro de confianza, nos venimos para la configuración del centro de confianza. En la configuración del centro de confianza, le vamos a decir configuración de macros y debe estar habilitar todas las macros de VBA no recomendado y yo le digo confiar en todas las macros porque yo programo mucho con macros. Pues muchas cositas, pero pueden dejar deshabilitado esto y les funciona igual. Profe, Si qué quieren, pena, ¿puede repetir después de centro de confianza? Que me quedé ahí. claro, en centro de confianza le decimos configuración del centro de confianza que está a la derecha. En configuración del centro de confianza nos vamos para configuración de macros. Le damos a habilitar todas las macros y habilitamos estas dos mientras estemos en clase para que no nos salga algún problema de compatibilidad. Cuando ya cerremos el curso, vuelven y lo desactivan y ponen acá deshabilitar macros con notificación y ya funciona normalmente el Excel como lo tenía. ¿Listo? Le damos clic en aceptar y todavía no le damos clic en aceptar.
Nos vamos para personalizar cinta de opciones. En personalizar cinta de opciones venimos para acá y vamos a activar la pestaña programador, que está desactivada por defecto. La activamos y le damos a aceptar. Ahora nos aparece la pestaña de programador. ¡Tatán! Súper chévere. Todos están aquí o repito desde el principio. Listo, Jessica está ahí. Valentina y Carlos también y María Camila ya están ahí. Sí. Listo. Entonces, bueno, ya estamos en la pestaña de programador. Vamos a irnos para Visual Basic. Es la primera que está aquí a la izquierdita. Le voy a dar clic en Visual Basic y me va a abrir una ventana de diálogo de programación. Entonces voy a tener unas opciones de archivo, edición, depurar, ejecutar, Lo vamos a dejar tal como está y donde está nuestro proyecto, que es VBA Project Excel para clase.xlsm. Es muy importante que sea XLSM. Vamos a darle archivo, guardar como, y le voy a decir examinar. Si yo le digo Excel habilitado para macros, me lo guarda como un archivo que permite macros. Si yo le digo que me lo guarde solo como Excel, cuando lo guarde y lo cierre, me va a borrar todas las macros y se pierde toda la programación. Hola. Qué pena, un momentico, me perdí en donde le di en guardar como. Es en la hoja de Excel que le doy guardar como, no en Sí, en la hoja de Excel le doy archivo, guardar como. Gracias. Ya el documento ya está guardado como un Excel habilitado para macros. Yo ya se los pasé. Pero para que no se les pierda la programación que ustedes tengan en Excel desde el 2010 en adelante, si no se guarda como un libro de Excel habilitado para macros, él borra todos los códigos que están allí. ¿Listo? Si yo lo guardo como libro de Excel, él me va a borrar automáticamente todos los datos de programación. Si yo le digo libro de Excel habilitado para macros, sí me lo va a guardar como libro de Excel habilitado para macros y me va a guardar todas las macros que están allí disponibles. ¿Listo? ¿Cuál es la regla que nosotros vamos a aplicar? La que estaba ahorita. Estas son las reglas. Entonces, mire que sencillamente yo tengo el dibujito. Si es izquierda y derecha 0 y antes era 0, me voy a convertir en un 0. Si es 0, 0, 1, me convierto en 1. Si es 0, 0 y antes era 1, me convierto en 0. Si es 0, 1 y 1, me convierto en 1 y así sucesivamente. Listo. Miren que aquí están pasteleadas las reglas. Este es el primer bit, este es el segundo bit, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo bit. Va de 0 a 7 porque tenemos 8 bits, pero numéricamente y computacionalmente el 0 es el primer valor. Por lo tanto, es el primer bit, el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente. Listo. Voy a disminuir el tamaño para que nos alcancemos a ver todas las reglas. Entonces, mire, yo tengo a la izquierda, tengo un total de 30 registros y a la derecha tengo otros 30 registros. Es decir, tengo 61 celdas en total. Recuerdan que lo que nos decía Don Wolfram es, recuerden, hijitos, que hágalo con números impares para que tengan valores pares a ambos lados, un sol y un único centro. Entonces vamos a hacerle caso a Don Wolfram y nos vamos para Visual Basic. Entonces nos vamos para Programador y le damos Visual Basic y ya estamos acá. Ahora, Excel para clase.xlm le voy a dar clic derecho y le voy a decir insertar y le voy a insertar un módulo. Listo. Luego de insertar el módulo, él me va a aparecer acá. Entonces, mire, yo tengo dos tipos de objetos. Los objetos de Excel y los objetos tipo módulo. Los objetos de Excel son las hojas y los objetos tipo módulo es donde yo puedo programar. A mí me gusta cambiarle el nombre. Si yo lo selecciono y le digo acá abajito, donde está seleccionado en azul, le va a poner MDL-bajo, le va a poner automata celular. Me gusta. Yo soy muy empeliculado y cuando aprendí a programar, yo tenía que cambiar el nombre a todas mis clases y a todo ese tipo de cosas, entonces quedé con ese rayón ya de por vida. Si quieren, lo dejan como están y no tienen ningún problema. ¿Cuál es la ventaja de los módulos? Que los módulos son comunes para todas las hojas. Es decir, yo puedo utilizar cualquier módulo en cualquier hoja. Y aquí vamos a ver y vamos a programar varios de ellos. Listo. Le damos doble clic al módulo. ¿Cómo sé yo que estoy trabajando en el módulo? Porque entre corchetes me aparece el nombre del módulo y el código, la palabra código. Quiere decir que yo puedo escribir código sobre él. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a programar funciones en Excel. ¿Cómo programo yo una función en Excel? Lo mismo que ustedes han programado funciones en toda su vida. Una función que hace, yo recibo unos atributos y convierto esos atributos en un resultado.
¿Cómo los convierto en un resultado? ¿Cómo lo vieron con el profesor Johnny? Cuando ustedes definían en Python, que decían def, casita, abro paréntesis, recibo A, B y C, cierro, pongo 2 puntos, empiezo a programar, entonces ponía que A es igual a B por C más A, y de aquí decía return A, y ya me devolvía, y aquí le decía print casita, y le entregaba 1, 2 y 3, y él me decía, recibía 1, 2 y 3, cogía A y decía que era la multiplicación de B y C más el valor de A y me entregaba A, ¿cierto? ¿Se acuerdan que eso es una función? Recibir unos atributos y esos atributos hago unos procedimientos sobre ellos y entrego un resultado. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Listo. Bueno, yo les pongo el tamaño un poquito más grande. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces vamos a hacer, en Excel, las macros y las funciones tienen unas pequeñas diferencias. ¿Cuál es la primera? Que cuando yo voy a definir una función, debo llamarla. Y le voy a decir, venga, joven, yo voy a crear una función. Como voy a crear una función, le debo entregar un nombre. Le voy a decir ejercicio inicial. Y voy a abrir un paréntesis y le voy a entregar izquierda, que va a ser asíntegra. Le voy a definir de una vez el valor. Voy a definir centro, as integer, que es un valor entero, y derecha, as integer. Integer. Ya, permítame un segundo, jóvenes. Yo voy por un vasito de agua que estoy súper seco. Me demoro 30 segundos, ya vengo. Volví. Ya. Llevaba todo este rato sin tomar agüita y ya tenía como la garganta seca. Hola. ¿Cómo le agrandaste la letra? Bueno, me voy para herramientas, opciones, y acá en formato del editor le puse 23. Vamos a ponerle 20, Listo. que no nos deja ver muy bien. Ahora sí. Voy a correr esto bien hacia la izquierda. Listo. Entonces, yo puedo definir el resultado de la función. Le voy a decir as integer. Y le doy enter. Entonces, mire que ya se me ponen en azulito todos los datos o toda la información que yo tengo. ¿Qué hago yo? A mí me gusta mucho un programa que se llama Notepad++. A mí Notepad++ me encanta. Bueno, ahí está la tarea que la pasteleé. No la vean, ya. Ahora, a mí me encanta mucho Notepad++ porque me deja programar en cualquier tipo de lenguaje y se me pone más bonito todavía que lo que ven acá. Miren que se ve mucho más chévere. Entonces, ustedes ven que están en azulito las palabras que me detallan ciertas características que son palabras de la semántica y la sintaxis del lenguaje de programación. Ahora, como yo tengo 3 parámetros, izquierda, centro y derecha, yo puedo tomar decisiones con base en esos parámetros de izquierda, centro y derecha. Ustedes tienen ahí la regla, que es esta. Entonces debo programar cuando izquierdo, centro y derecha sean 0, mi resultado va a ser 0. Listo. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Es decir, me voy desde 111, 110, 101 y así me voy a ir de derecha a la izquierda. Vamos a empezar a programar. Entonces yo le digo, venga, ¿cómo funcionan los condicionales en Excel? Yo le voy a decir, sí, en este caso, voy a tener 3 componentes lógicos y voy a tener 2 operadores lógicos. Entonces voy a hacer el esquema de una vez. Voy a tener la primera pregunta, es decir, pregunta, debe ser igual, en este caso AND, con la segunda pregunta, debe ser AND con la tercera pregunta y debo poner la palabra then. Y ahí sí puedo detallar
el resultado que todos sean verdaderos. Ahora, en cada uno de estos donde está pregunta debe ir un operador booleano, es decir, que el resultado de esa instrucción sea falso o verdadero. Y esta conjunción, que esta compuerta lógica AND, me define a mí que todas deben ser verdaderas. Es decir, si este resultado es verdadero y este resultado es verdadero y este resultado es verdadero, entonces yo voy a estar acá en la opción verdadera, en el statement verdadero de esta condición. De lo contrario, yo debo hacer una siguiente pregunta y le voy a decir else if, porque debo hacer una contrapregunta. Es decir, si mis celdas no son 1, 1 y 1, debo contrapreguntar si es la siguiente, que es 0, perdón, 1, 1, 0. Y si no es 1, 1, 0, debo contrapreguntar si es 1, 0, 1. Y si no es 1, 0, 1, debo contrapreguntar. Y así sucesivamente para las 8 compuertas. Perdón, para las 8 posiciones, los 8 bits. Listo. Vamos a hacer cada una de ellas. Vamos a establecer la pregunta. En este caso, si izquierda es igual a 1, si centro es igual a 1 y si derecha es igual a 1. ¿Qué pasa si izquierda es igual a 1, centro es igual a 1 y derecha es igual a 1? Mi resultado debe ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Si tengo 1, 1, 1, tengo resultado 0. Vamos a programarlo. En este caso, el nombre de la función es el resultado de la función. ¿Cómo así? Yo debo decir que el nombre de la función es el resultado de la función y el resultado es 0. Listo. Y eso es lo que me va a detallar. El mismo nombre de la función debe recibir el resultado de ella. Este es como si fuera mi return. Las comillas sencillas son comentarios. El nombre de la función es como un return. Listo. ¿Dudas hasta el momento? ¿Sugerencias? ¿Quejas? ¿Reclamos? Todo bien, profe. Todo bien, estudiante. Sigamos entonces. Ya tengo mi primera pregunta. Es decir, estoy marcando como si fuera 1, 1, 1. Vamos a hacer la contrapregunta. ¿Cuál es la contrapregunta? Me voy a llevar esto, lo voy a poner acá y voy a detallar ahora. ¿Cuál es la siguiente contrapregunta? Ya tengo 1, 1, 1, sigue 1, 1, 0. Entonces tengo 1, 1, 0. Miren que programar es copiar y pegar, pero hay que saber copiar y pegar. Usted tiene que volverse experto en copiar y pegar. Casi que pueda poner en su hoja de vida experto en copiar y pegar. Y eso es programador. Ahora, ese else if voy a tener un resultado y es ejercicio inicial, el nombre de la función es el resultado de la función. Ejercicio inicial va a ser igual a ¿qué? Cuando es 1, 1, 0, yo ya entrego 1. Vamos a hacer otra vez la misma pregunta. Entonces yo ya puedo copiar y pegar esta estructura completa y ya voy a hacer, venga, yo estoy tachando aquí en una hojita, ya tengo, vea, pues se dañó el lapicero. El lapicero funciona, ya tengo 1, 1, 0, sigue 1, 0, 1. Vamos a hacer 1, 0, 1 y me devuelve 1. No, me devuelve 1, 1, 0, me devuelve 1, ese ya está. 1, 0, 1 me devuelve 0. Vamos a poner acá 0. Ahora, como ya tengo en memoria todo mi objeto, lo puedo copiar y pegar otra vez. Y ya en este caso seguimos con 1, 0, 0. 1, 0, 0 me devuelve 1. 1, 0, 0 me devuelve 1. Ahí está. Como lo sigo teniendo en memoria, ¿dónde busqué? Acá. Ya. Como lo sigo teniendo en memoria, voy a hacer la siguiente operación. La siguiente es 0, 1, 1. 0, 1, 1 me devuelve 1. Vamos a hacer 0, 1, 1 me devuelve 1. Vamos a hacer la siguiente opción. La siguiente opción es 0, 0, 1. 0, 0, 1 me devuelve 1. Entonces, ya la copié, que no la vaya a... No la he copiado. Ahora sí. 0,
0, 1, 0, 0, 1. ¿Qué me devuelve 0, 0, 1? Me devuelve 1, como está acá. Muy bien. Venga, que hay una que me devuelve 0, que es 0, 1, 0, me devuelve 0. 0. A ver, que me perdí. Tengo 1, 1, 1, me devuelve 0. Muy bien. Tengo 1, 1, 0, me devuelve 1. 1, 1, 0, me devuelve 1. Muy bien. Sigue 1, 0, 1, 1, 0, 1, me devuelve 0. Muy bien. Tengo 1, 0, 0, me devuelve 1. 1, 0, 0, me devuelve 1. Muy bien. Sigue 0, 1, 1, me devuelve 1. 0, 1, 1, me devuelve 1. Muy bien. Sigue 0, 1, 0, 0, 1, aquí está. 0, 1, 0, me devuelve 0. Ahí está. Sigue 0, 0, 1, 0, 0, 1, me devuelve 1 y me falta triple 0 que me devuelve 0. Y ya el último, ya me queda 0, 0, 0, me devuelve 0. Pongo end if y ya me queda mi función lista. Ahora voy a copiar esto y me lo voy a llevar para Excel y lo voy a reemplazar completico acá. Listo. Se los voy a poner en el chat del curso. Listo. Para que lo corran conmigo. Si se pasa de 512, me genera error. Sí, me pasa de 512. Se los publico en el Classroom. Listo, profe. Ay, ya se publicó el video. Mostrar. Sí. The Art of Code. Les recomiendo este video para los que les gusta mucho la computación. Listo, esto es código de clase. Esto es Visual Basic for Applications. Listo. Ahí está el código. Aquí está en Excel. Cópienlo y péguenlo en Excel y cuando estén listos me escriben en el chat ya, ok o sí se hace. Jessica, listo. Gracias, Jessica. Valentina, gracias. Carlos, gracias. Listo. Vamos. Entonces vamos a darle guardar. Muy importante. Antes de darle guardar, vamos a darle depuración. Y vamos a darle compilar VBA Project. Eso me va a buscar todos los errores que existan en el código. Si no me saca ningún error, aquí me debería aparecer. No tengo ver, barra de estado. No la encuentro. Ver. Orden de tabulación. Bueno, no sé por qué no me estará mostrando que ya que compiló OK. Pero si no saca nada, por ejemplo, si yo pongo una S por acá, loca, y le digo, le pongo ifs, me va a sacar un error de depuración. Míralo, ahí está. Error de sintaxis y me lo marca ahí. ¿Listo? Ahora, si yo le digo depuración y compilar nuevamente, si no me saca nada es porque está bueno. Listo. ¿Cómo me vuelvo yo a Excel? Puedo o minimizar o darle clic al botón de Excel en la parte superior izquierda. Si le doy clic en el botón de izquierda, entonces yo debo definir ciertas cosas. Y aquí es donde vamos a detallar una situación. ¿Cómo se llaman las funciones en Excel? De la siguiente forma. Si yo abro una hoja, yo le digo igual, suma, y yo le digo, abro paréntesis y le entrego unas celdas, cierro paréntesis y le doy enter, él me va a sumar todo lo que esté acá. ¿Cierto? Así funciona una función en Excel. Mire que él se llama suma y va a recibir unos parámetros. Ahora, ¿qué voy a hacer yo?
Donde diga ejercicio inicial, yo me voy a parar acá, en la celda P6. Listo. Y le voy a dar igual y voy a escribir ejercicio inicial. Y mire que me aparece la función que acabamos de crear. Va a estar solo disponible en este libro, porque las funciones son orientadas a los libros. Es decir, en este libro va a estar disponible. Si yo le digo doble clic, yo puedo empezar a crear mi función con base en las reglas que están allí detalladas. Si yo necesito la ayuda, le doy Shift F3 y él me va a decir cuál es la izquierda, cuál es el centro y cuál es la derecha. Listo. ¿Cómo le doy con Shift F3? Yo le digo, venga, igual, ejercicio, le doy tabulador y si le digo Mayus F3, no tengo F3 acá, qué rabia. Bueno, si le digo Mayus F3, él me trae esto, la ayuda. Listo. Y yo con la ayuda puedo decir, venga, ¿cuál es la izquierda? La izquierda es esta. ¿Cuál es el centro? El centro es este. ¿Y cuál es la derecha? La derecha es esta. B5, C5, D5. Y le doy a aceptar. Miren que ya tengo el resultado de mi función, de mi autómata allí. Listo. ¿Cómo hago yo para replicar esta función? Le digo arrastrar, pero vamos a programar primero la primera. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que depende del simulador cuál es la regla de la izquierda? Cuando esté ausente o estemos en los límites de nuestro modelo. Esta regla solo aplica para esta celda, porque estas ya tienen izquierda, centro y derecha, pero esta solamente tiene el pasado y la derecha. ¿Qué puedo hacer yo? Yo le puedo decir, venga, ejercicio, y le voy a decir, venga, la izquierda es 0, el centro es mi pasado, y la derecha es efectivamente la derecha. ¿Listo? Y solo aplica para esta celda. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a replicar esta celda para toda la derecha. ¿Cómo hago yo para replicar esa celda? Mire que la cruz grande, blanca, se convierte en una cruz delgada, negra, cuando paso por el borde inferior derecho de la celda cuando está seleccionada. Eso se llama un selector de replicación o un selector de réplica. Cuando yo la selecciono y le dejo clic sostenido, yo puedo arrastrar esa celda y me va a arrastrar para extender o rellenar la funcionalidad de este control. ¿Hasta dónde lo voy a hacer? Hasta la penúltima. ¿Listo? Lo voy a expresar o a rellenar hasta la penúltima. Y lo suelto. Miren que él me va a empezar a generar. Miren que aquí ya me tomó una decisión. ¡Qué bonito! Ahora, en la última voy a hacer lo mismo que en la primera. Le voy a decir igual, ejercicio 1, ejercicio inicial, y ahora, la izquierda, ¿cuál es? La penúltima. El centro, ¿cuál es? El último. Y la derecha, ¿cuál es? 0. Listo. Y cierro paréntesis. Estamos diciendo que la última celda, el estado final, va a ser siempre 0. Le doy Enter y vamos a hacer lo siguiente. Vamos de la siguiente manera. Voy a minimizar esto. Ve, aquí no me copió. Igual, ejercicio inicial, se me borró. El primero es 0, el primero es este y el segundo es este. Listo, ahí está. Bueno, ¿todos están conmigo? ¿O lo hacemos otra vez? ¿Quién levantó la manito? Yo veo. Profe, voy bien. Listo. Levantó Carlos. Dime, Carlos. Si tienes el micrófono malo, chatea. Listo, también voy bien. Ahora, entonces voy a disminuir el tamaño para que alcancemos a ver todo el modelo completico. Listo. Ahí ya lo vemos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a seleccionar estas celdas, las voy a poner con cuadrícula, que se vean bien bonitas, y les voy a aplicar una regla. Vamos a aplicarle una regla bien chévere. Vamos a decirle formato condicional, escalas de color, y vamos a decir la siguiente. Esta regla de acá, o si lo quieren así, la que ustedes quieran, pero que sea binario. Por ejemplo, esta última escala de colores rojo y blanco es la mejor para nuestro modelo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Listo. Yo le voy a aplicar esta escala de colores. ¿En dónde estoy? En formato condicional, escalas de color y la última de la derecha que dice escalas de colores rojo y blanco. Recuerden que el primer valor es el máximo y el último valor es el mínimo. ¿Listo? Por eso esta es de azul, blanco, rojo.
quiere decir que rojo es el mínimo y azul es el máximo, y así, y estas son invertidas. Verde es el máximo y rojo es el mínimo, que va verde, amarillo, rojo, y acá está. ¿Listo? Voy a utilizar esta. Entonces me va a pintar en rojo los unos y en blanco los ceros. Ahora, prepárense para disfrutar de lo más hermoso que van a ver el día de hoy, computacionalmente hablando. Listo, vamos a seleccionar la fila en donde acabamos de programar y llamar las funciones. Listo. Voy a seleccionar el icono de replicación. Miren que el último de la derecha es el que tiene el botoncito chiquito cuadrado de color verde. Lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar. ¿Hasta dónde? Hasta donde le dé visualmente. Y lo va a soltar. Se va a demorar un poquito, pero va a programar un automata celular que está al 99%. Mírelo, ahí está. Ese es el triángulo de Sierpinski con una regla que se llama la regla 01011010. Ese es el código. Todo te dio 0, Jessica. Si quieres me compartes pantalla y miramos el código. Listo. Ven, yo dejo de compartir y nos compartes. Es que cuando salió la primera, yo vi que me salió pues como un mensaje, pero de una le di enter sin querer. Tranquila. Entonces no lo alcancé a leer, yo misma. Listo, vamos a mirar. Este fue el primero que hice, el B6. Dale doble clic a ese. No, mira que está seleccionando la misma celda. Arrastra la azul hacia la celda de arriba. Ah, ya. Era esta la que había que seleccionar. Sí. Ok. Ya voy. Entonces cámbiala por las de arriba, cámbiala por A5, B5 y C5. Ya. No, pero mira que la volviste a cambiar. Estás en la celda 7. Párate en la C6. Dale escape. Espera, profe, que se... Tranquila. Hay referencia circular, no hay ningún problema. Dale ahí igual. Eso. Cámbiala por B5 y C5. Listo. Sí. Y replica esa hasta la penúltima. Está lento, tan raro. Sí, esto es computacionalmente pesadito, pero hasta la penúltima. Listo. Y a la última, bueno, vamos a hacer algo para que nos solucione. Ahí le dice, no, hay unas reglas, ta. Yo creo que eso fue lo que me salió ahora. Sí, hay referencias circulares. Listo. Vamos a seleccionar la fila número 7, es decir, al número 7 que está a la izquierda, dale un clic. Voy. Se quedó. Ya le di enter. Tranquilo. Selecciona la fila 7, es decir, el número 7, eso, y arrastra la selección hasta la última que tengas. Hasta donde tengas datos y dale suprimir. Listo. Ahora sí, vamos a replicar esa celda. Vámonos hasta el principio. Espera, profe, que este Hágale, se... listo. Sí quedó. Ah, es que esta es la O. Inicio. Ahora sí. Recorrigo esta de acá y ya. Que 5 y 5. Listo. Exacto. Y ahora la seleccionas. Ay. No, es que eso. Listo. Ya. Creo que ya me va a dar. Muchas gracias, profe. Ah, qué bonito. Sí. Listo, jóvenes. Tarea. El próximo viernes a primera hora revisamos el Wolfram. Listo. Una ventana Excel que yo tengo. A los demás, ¿cómo les fue con el ejercicio? Sí les funcionó el ejercicio inicial, ¿cierto? Sí, profe, a mí sí. Listo. Ustedes ya tienen su primer automata celular funcionando. Mire que la programación es muy sencilla y con eso hicimos casi que las ¿cuántas son? 8 bits son las posibles. Yo la calculadora calc, que siempre se me olvida. Son 3 combinaciones, son 8 posibles combinaciones, ahí están. Todas las hicimos súper bonitas. Ahora, tarea, programen uno de estos. El Rule 110, el Wolfram 90, el Wolfram 30 o el Wolfram 22. Aquí están las reglas. Trátenlas de programar el fin de semana,
desparchados, cuando estén aburridos, que quieran, no, yo quiero programar, estoy como cansado, me voy a poner a programar un ratico, y lo hacen. Si tienen alguna duda, me escriben. Listo. El próximo viernes yo voy a llegar con esos algoritmos ya hechos para que los revisemos rápidamente y ahí de una nos pasamos a lo que es este bidimensional, que es el de Game of Life, y de una nos pasamos a la ejecución del Game of Life más el de segregación. ¿Listo? Jóvenes, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, mensajes, autómatas, compuertas lógicas. ¿Cómo van con el curso? ¿Está sencillo, difícil? Mermémosle el key, subámosle el key. Jessica dice muy chévere, listo. Va una que dice muy chévere. Por el momento muy bien, muy bacano todo. Listo. Miren que ya tenemos toda la teoría. Ya tenemos toda la teoría de lo que son agentes y autómatas. Ya lo que vamos a empezar es a programar. ¿Listo? Miren que ya programamos ya programamos unas cositas, bacano. En la próxima clase vamos a programar el juego de la vida. El juego de la vida está en donde les publiqué en el Classroom en este momento. Si ustedes se van para el Classroom, van a ver que tienen un video. Yo les dije que si tienen un tiempito se lo vean. Es muy, pero muy sabroso. Demasiado, demasiado chévere. Se llama The Art of Code, el arte de la codificación. Es para programadores, pero si es entusiasta, si le gusta y te cautiva esto, sáquenle el ratico y se lo ve. Listo. Jóvenes, ¿alguna otra duda, sugerencia, queja, reclamo? Profe, Hola. para programar esas, pues las demás, los Wolfram, ¿nos recomienda que hagamos nuevos archivos o quedará matar a los computadores? No, lo pueden Lo hacer acá hacemos mismo. ahí mismo. No, eso no lo mata. Una vez está ejecutado, si tú estás trabajando sobre otra hoja, no te afecta las hojas, es decir, él solamente va a actualizar las hojas que están activas. Ah, listo. Lo pueden hacer acá. Y computacionalmente lo puedes hacer directamente en la misma hoja. Apenas se acabe la función, creas otra función que se llame Wolfram 22 o la que quieras hacer. Programen una, cualquiera, la 22, listo, la 30, la 90. Ahí están las reglas ya en los dibujitos. Y las están viendo, ¿cierto? Pues, profe, que tienen las mismas reglas del que trabajamos hoy. Son diferentes. Pues, tienen el mismo esquema. Ah, sí, son el mismo. Claro, yo no les voy a poner una tarea algo que no sepa, obviamente. Es el mismo esquema. Lo que hay que hacer es cambiar los patrones. Entonces, decir, si el pasado, la izquierda es un valor, el centro uno y el de la derecha otro, yo voy a tener un resultado diferente. Entonces, cada patrón y cada regla me va a cambiar para que lo haga. Listo, profe. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Que pasen un feliz fin de semana, que descansen y cuando estén desparchaditos se ven el video y programan. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, que estén muy bien. Igualmente, yo los saludo la última vez. Chao. Chao, una feliz noche. Es que feliz noche, feliz tarde y feliz fin de semana. Chao. Bueno, chao, profe, gracias. Chao, con gusto. Voy a detener la grabación.